No vinimos a encajar, vinimos a encender, a levantar la mirada, a cuestionar lo cómodo y vivir la fe de frente al mundo. ¿Estás listo para ir contracorriente? Buenas noches, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, acá estamos haciendo un nuevo programa de Contracorriente en vivo por Radio María. Este programa hecho entre amigos que se anima a cuestionar los esquemas del mundo a la luz de la fe. Mi nombre es Francisco Dotti y me acompañan mis compañeros. ¿Cómo están? La próxima te doy un cartel acá que Francisco Dotti, boludo. Todo el programa va a decir cómo te llamaba. ¿Sí? Hay gente que no sabe, el público se renueva, Juan. Exactamente, bien, muy bien. Tirando factos. Quería hacer una corrección que lo he estado pensando estos días. Es esto. ¡Holis! No, Elvio, te están tocando el estudio acá, están manoteando cosas. ¿Cómo andan, chiquilines? Ay, yo no sé si le queda esa autoridad a este guacho. No sé si quiere darle esa autoridad. Qué atrevido. Una persona menor. Menor que yo. Tenés mayor de edad. Sos mayor de edad. 10 meses y 22 días. O 11 meses y 22 días, una cosa así. ¿Y eso, Juan, que estás con dolor de cabeza? Sí, no te pongas. Cuidado porque puede salir cualquier cosa. Sí. Puede haber cortocircuito. Si hay subtítulos, si hay algún subtítulo ahí, solamente van a hacer muchos pi, viste, muchos asteriscos en la salida. Bueno, recién dijiste como 3 segundos Fueron como un Bueno, no lo juzguen, pobre Juan. Vamos a poner subtítulos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Andás bien, Juancito? Acá andamos, como les dije antes de empezar, con dolor de cabeza galopante. Ayer no hay Cristo, ni Perifar, ni nada que me lo saque. Tendremos que apelar a drogas duras. Pero no sigan los consejos aún de Juan. Así, síganlos. Así les va a la gente que no lo sigue después. Bien. Aclarar. Y bueno, más, yo todo acá contento, ¿no? De compartir estas 2 horas, acompañar a la audiencia estas 2 horas que se vienen, con un tema muy importante, muy interesante. Lindo tema de hoy. Ya no repasaste, como siempre, hacer repaso de los blogs y las cosas que hablamos del programa. Bueno, recién arrancamos, podemos hacerlo en cualquier momento. Sí. Me descubrí que el dolor de cabeza me pone un poco rompebola. Bueno. Más que de costumbre. Un poco. Más que de costumbre. Bueno, yo ayer también tuve bastante dolor de cabeza. Fue, aparte, acompañado por el frío que hizo desde el martes. Che, somos unos viejos ya, hablando de dolor de cabeza, de frío, por ustedes. Sí, somos unos viejos. Sí, yo no he comenzado a quejarme. No, yo no. El mayor acá no es un viejo. No, pero por el frío y eso, como que me apachuché así, fue como un chucho constante. También los cambios de temperatura que hay, ¿no? Venimos un fin de semana. Pero es que el cambio del lunes a martes fue tremendo. El lunes un hermoso día y el martes se cerró el cielo, estaba feísimo. Lloviznó. ¿Qué dice Elio? Que vayamos a ver. Pará, Elio, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos, las intervenciones que vos haces salen en vivo? Vos te estás haciendo loco, ¿viste? No salen Sos en un vivo bárbaro. Debería salir en vivo, debería. Sí. Si vas a meter bocado, que salga al aire, si no...
Bandido, ¿cómo se No, ríe? mirá, creo que Frank, creo que está jugando con fuego. Mirá que él si quiere sacarlo del aire no saca. Y vos custodiándolo. No, pero bueno. Hay que hacerse responsable de la palabra, ¿no? Sí. Che, no, bueno, un poco de esos cambios de clima, así que nos... A la gente mayor les pega. A la Les pega gente fuerte. mayor. Me Ay, incluyo en ese A mí me grupo está etario, costando ¿no? mucho tener voluntad para levantarme y empezar el gimnasio, que hace como un mes te dije que iba a empezar. Te juro que no puedo. Bueno, Pero te da bueno. falta de voluntad tremenda. A todos nos pasa. Yo lo abandoné y volví. Así que. ¿Lo abandonaste ya? ¿Cómo ya? Hoy dijiste. No, hoy no, hace como 2 meses. Que... Abandoné hoy, entendí. No, como hace 2 meses que no voy. Y empezó hace 3. Empecé hace 3, eso es lo más triste. Empecé hace 3. Sí. Bueno, fui uno. ¿No te habías ganado un mes libre? Y Un claro, mes lo gratis? usé y me fui. Ah. ya está. Lo usé y me fui. No, la verdad que justo se dio que me enfermé después y tal. No puede seguir. Claro, sí, a veces pasan esas cosas que interrumpen el proceso. Ponele. Llamado Bueno, resfrío y accidente doméstico, como se fueron a acordar. Ah, ¿te lo de tu acordás? mano. Que Así se que quemó nada. con aceite. Sí, gran Igual. momento. En algún momento. Vení sobreviviendo bien. Sí, sobreviviendo. Yo no sé si bien. O sea, Sobreviviendo. pero sí. Está eso. ¿Te está yendo bien en tu casa? ¿Solo? Arrancó. Es el sticker ese Maradona que dice. Vamos que arrancamos. Sí, ¿qué decirte? Está vivo todavía. Estamos vivos, que ya no es poco. Y tengo una planta que nos ha muerto. No, pero estás en un lugar hermoso Milagros. también. Eso no es menor. Ah, Hay que disfrutarlo, hay que sí, disfrutarlo. Sí. No me doy cuenta de dónde estoy. Yo no Ujú. sé cómo ya está ahí. Soy como, ¿nunca vieron un meme de un caballo que está arriba de una chimenea? Bueno, igual. Arriba de una chimenea. Claro, Juan. bueno, sí. Claro, esas cosas que no Un sabes cómo meme. llegan hasta ahí, yo no sé cómo llegan hasta ahí. Bueno, tendremos que volver ahora cuando vengan los días lindos ahí. Que se pone lindo esa Lo dije, parte. A ver cuando viene Aparte, la Que parte- ¿ves la nosotros caída del- invitamos la primera vez, porque invitaste mucha gente antes que nosotros. Ah, no aguanto, lo reclamo, acá no. Sí. Mucha gente, mi padre lo invitaba antes. No sé. No, vamos a empezar. No me van a empezar a hacer hablar porque ya, yo ya creo no que he es dejado, no es el lugar. yo creo que ya he dejado claro los tantos en ese sentido. ¿Qué iba a decir yo una cosa? No sé a dónde invitarnos, yo los invité. Le dije, vengan a ver el debate presidencial a casa. Ah, es ¿Te acordás? verdad. Que fue ahí, fueron los primeros días, ¿no? Esta gente culta, ¿no? Que quiere ver o Se películas juntan- de santos, o esta películas de gente- terror o debates presidenciales. Yo no los entiendo. Esta gente que se junta a ver debate, ¿te das Claro, cuenta, no? yo no los entiendo. El otro día casi logramos ver Shrek 2. Casi. Que ya, Casi. no lo logramos. Casi, No lo sí, logramos. Pero, ¿qué vimos si no? No, ¿qué vimos? Ah. Vimos, era, Un vivo. ¿cómo decirlo, sobre no? filosofía. Un Sí. vivo de Un filosofía hablando streaming entre- filosófico. Ahí va, sobre Santo Tomás. sobre Santo Tomás. De Aquino, es verdad. Sí. Sí, muy interesante. muy bueno, interesante, Se de podrán, yo creo que ya saben, igual que entendí, poco y nada, ¿no? No entiendo mierda lo que dijeron, pero por lo menos dice que presta atención. y sí, bueno, de eso se María trata. José vio que presta atención. De eso se trata y es más que ya eso es un montón. Ujú. Sí, no entendí, que yo tenía el mono. Prestar atención, Yo tenía el mirá mono con que- los platillos así arriba del cerebro, ¿entendés? Yo no entendía nada. Aparte que estaban estabas hablando. cansado, te sentías Prestar mal, atención es justo y necesario. El señor dijo, hola, ¿cómo están? Y ahí me perdí. Bueno. Ya, no entendí más. Vale, está bien. Muy bien. Los ¿Estamos? demás, sí. ¿Qué? No, yo iba a ir como dinamizando un poco la cosa, que no fuimos para la prehistoria. Pero igual iba a ir unos días atrás de que el 22 de julio celebrábamos a María Magdalena. María Magdalena. Es correcta Rico, la la información que me Magdalena. llegó por cucaracha. No, Sí. Caracha no. No, por favor, no escuché, estaban colgadas. Uy, mejor. Hay fobias. Sí. Sí, Sí. festividad de María Magdalena. Ujú. Sí, que se cantó el Gloria. El martes justo, Se cantó fue el el- martes. Y yo tengo la bendición de hacer música en las misas del colegio los martes. Pará un poco. Mm. Paréntesis. ¿No hay lugar que no robe la plata? Yo no puedo creer. Cada lugar hay que La labor poner- es honoraria, la de Francisco. ¿Cómo que robando la plata? Más Está triste todavía, porque ni siquiera te pagan. brindando sus servicios Eh, gratuitamente porque y por está amor. dos al programas en la Señor. radio y toca también. Y tiene una banda también, es verdad, que ya lo sabían. Y también una obra de teatro también puede ser. Después vamos a hablar de verdad. ese Sí. tema en un momento. Bueno, estamos Sí. estamos mezclando temas a lo loco. Sí, que yo me acuerdo de las pavadas que tengo en el cerebro y las tiro. No me importa. Relajo pero con orden, dice el dicho, ¿no? Yo le sacaría con orden, para mí relajo. Claro, sí, sí, El tal proceso cual. inhibitorio está ahí un poco obstruido por el dolor de cabeza. Debe ser por eso. ¿Te Eso es lo más justificamos triste, hoy? eso es lo mejor. O Por sea, eso es lo- solamente. si yo te hice la cabeza, la cantidad de bolazo que yo hubiese dicho. Bueno, sí, tenemos la festividad de María Magdalena.
fue la festividad de María Magdalena, que 22. eso, los días de semana, por lo general, no se canta el Gloria en las misas, Ujú. pero por ser festividad sí. Eso me quedó grabado. Por ser seguramente fiesta o solemnidad, sería Magdalena. Claro, Es sí, donde sí. sí, o sea, me dijeron que Cantamos una mucho. festividad, disculpen señores sacerdotes y conocidos del tema, pero por ser Ujú. festividad, fue lo que entendí, se canta Gloria. Claro. Pero bueno, sí, lo merece el apóstol de los apóstoles, ¿no? La que le fue a llevar la noticia de la resurrección a los apóstoles. Poca cosa, ¿eh? A la primera a que se le apareció, según las escrituras, Sí. Mm. Cristo, resucitado. Exacto. Sí. Qué tremendo eso. Mujer, además. Mujer. Para dejar pasar eso. Sí. Sí. ¿Qué significado tendrá eso? No, incluso no era válido el testimonio que daba una Ujú. mujer. Para poder atestiguar algo se requerían 2 hombres. Bueno, ninguno de los apóstoles creyó, pero eso dice algo, ¿no? De lo que es, de la cercanía también que tenía ella con Jesús, que en definitiva también las mujeres que tenemos con Dios, ¿no? Y este señor que sigue mirando a los últimos, ¿no? Porque le habla a las mujeres, a los niños también los llama a que se acerquen a él. Ujú. Digo, todos los que no eran tenidos en cuenta en ese momento. Sí. Sí, sí. También Sí. nos alecciona a nosotros eso. Que eso de hecho es un énfasis que se hace cada vez que se quiere validar o un argumento que se da a favor de las escrituras, de la validad, o sea, la validación que tienen las escrituras como testimonio, ¿no? De que, claro, si las escrituras no fueran, si el Nuevo Testamento no fuera cierto, entonces no hubieran puesto a las mujeres como primer testimonio de que, bueno, de que Jesucristo se les presentó y que ella fue la encargada de llevar la noticia a los apóstoles. Porque claro, justamente se hubieran como intentado hacer otras narrativas que fueran más adaptables a los esquemas del pensamiento de la época, ¿no? De la sociedad más patriarcal que era en esa época. Pero que está, sin embargo, la realidad se impone y todavía el significado, ¿no? El simbolismo que tiene que sea una mujer la que haya presenciado esa aparición, ¿no? Además, qué mujer, ¿no? Qué mujer. La que yo no sé si hay una diferencia entre en María Magdalena, que es La hermana de Lázaro. no, sino la que tiene tuvo muchos como espíritus. Creo que es la endemoniados. misma. Es la Sí. misma, ¿no? Lo único que sabemos de ella es que tenía 7 Pero no necesariamente era prostituta, ¿o sí? Eso no lo sabemos. Y Bueno, en como realidad se si- dice que la encontraron en adulterio, fue, ¿no? Pero no sé si eso. Claro, y como que tradicionalmente sí se asocia que es la misma María. María de Magdala, esta Magdalena es Ujú. la prostituta y también está la de los demonios y la que fue la discípula cercana del Señor, la que le enjuga los pies también con perfume y le seca con los cabellos, que es otro pasaje. Ujú. Se asocia que, o sea, se dice que sí, que sería Que es la misma. María. Creo que esa del perfume perfume no era esa, era María de Betania, me parece. Ay, no sé. Pero está. Bueno, si Podemos- alguien por favor en la audiencia. Claro, sí, que nos acá pueda recurrimos a la desasnar. audiencia No, para... pero Majo, hay gente que dice que efectivamente fue ella. En sí, así claro, creo que en sí no se está sabe ahí, bien, no sé. pero bueno, como que están esas asociaciones que se hacen Ujú. después. Está. Bien. Sí, bueno, en todo caso, a mí algo que me gusta como pensar, por ejemplo, ya que hoy vamos a tener un invitado rabino, porque el Ujú. tema de hoy que convoca es el judaísmo. El judaísmo, más que pueblo, es el judaísmo desde lo religioso, ¿no? Claro, porque es probablemente una persona que vive esta fe la que viene como invitada. Ujú. La vez pasada tuvimos, y más asociado al cristianismo, ¿no? Desde un sacerdote, esa mirada del judaísmo más teórica capaz, pero y bueno, una persona que vive esta fe. Claro, claro. Me gustaba pensar que, por ejemplo, estas personas que vivieron lo que nosotros creemos que es el Mesías, ¿no? Jesús, vieron presente, ¿no? En vida, todas las profecías y todo lo que ellos como rezaban y toda la tradición que cargaba sobre ellos, lo vieron en vida. O sea, como ser partícipes de la culminación y la plenitud de todo ese plan de salvación que comenzaba desde Abraham, ¿no? El padre en la fe, y que en su vida se vio planificado y ellos, ¿no? Hay un pasaje que Jesús dice, muchos
de sus padres quisieron saber y escuchar lo que se están escuchando, sí. exacto, y sin embargo no pudieron. Como esta gente, María Magdalena, bueno, y tal, y todos los discípulos, apóstoles, en fin, fueron testimonios de la revelación plena, ¿no? Siendo judíos. Por supuesto. Que va a ser interesante por, bueno, ya que estamos hablando de esto, el entrevistado del día de hoy va a ser Ori Sherem, que es un rabino argentino que se vino a Uruguay hace unos años. Y bueno, vamos a hablar del tema del judaísmo como religión, en donde vamos a tocar estos temas y otros, ¿no? Más ligados a la tradición y la historia del judaísmo, pero que también necesariamente vamos a tener que caer en la cuenta de lo que nosotros creemos que fue la venida del Mesías, ¿no? ¿Cómo se entiende eso a la luz de hoy y a la tradición judía? Así que vamos a ver qué sale. Así es. Sumamos otra nacionalidad, pues creo que no había entrevistado argentinos hasta ahora, ¿no? Entrevistamos un brasilero, pero Es verdad. entrevistamos un uruguayo en Argentina, pero no Ah, entrevistamos pero es verdad. un argentino Ajá, todavía. es verdad. Así que seguimos siendo internacionales, ¿no? Qué Exacto. locura, pero... ¿Se acuerdan cuando nos llegaban mensajes de México? Y Es verdad. aquellos Sí. tiempos en que nos llegaban mensajes de México. Hace un par de semanas. No digas eso porque la gente va a pensar que lo inventamos. No, No, es estaban cierto, ahí porque eran justamente. por Facebook, así que. Ah, Pueden retrotraerse esos mensajes si quieren. Pero sí, habría que preguntarle cómo fue su venida a nuestro país y bueno, todo lo que ¿Quién lo trajo para acá también? todo lo que lo trajo Sí. para acá. sí, porque aparte no tenemos ni idea. Porque, por ejemplo, yo qué sé, como han dicho algunos en algún momento, no sé, por ejemplo, que capaz que en México la religión es un tema, o sea, la religión católica es un Sí. tema más extendido, pero es como casi que, digo, por inercia, pero por rutina. Sí. Y acá, como que acá, cuando viene acá se da cuenta como que realmente vive una fe. Hay que ver también cómo hay ese contraste entre Argentina y Uruguay desde el punto de vista del judaísmo también. Sí. Sí, tal cual. Sí, sí. Yo no sé la tradición judía, cómo se da la tradición judía acá en Uruguay. No tengo idea, No sinceramente. conozco Este, mucho. Sí sé que lo voy a repasar ahora en la pausa, pero hay una comunidad de judíos mesiánicos. Se los conoce a los judíos que creen en Jesús, Sí. ¿no? Como el Mesías. ¿Y cómo es eso? Ahora me surge la pregunta. ¿Cómo creer en Jesús como Mesías, pero no ser cristiano? Porque a fin de cuentas... Y yo creo que son cristianos al momento que creen en que Jesús es el Mesías, pero por tradición, por familia también, porque viste que más el por la judaísmo- parte de raza, capaz, esto de que el Ponele, judío tiene... claro, por ahí sí La son herencia. judíos, entonces claro, manteniendo las tradiciones de su pueblo, está reconocer en Jesús como el Mesías. Entonces, claro, no son solo cristianos, como que también enfatizan más esta parte de la tradición histórica de su pueblo y su sangre, y la enfatizan diciendo, bueno, nosotros somos de esta tradición, pero creemos que el Mesías ya vino. Claro. Eso es algo re interesante. Mm. Porque claro, o sea, en esto de que, por lo que hemos podido observar antes de esta entrevista, hay muchas denominaciones y ramas. Sí. Y ya lo había incluso a la venida de Jesús. Y antes. ¿No? Como ramificaciones del judaísmo. Porque se separaron políticamente, el reino del norte de Samaria y el reino de Judea. O sea, es un tema muy complejo. Y al mismo tiempo hay mucha ignorancia, porque se mezcla todo en la misma bolsa a veces. Yo en una entrevista que lo escuché a Ori en Al Hueso por Jorge Valmeli, que él decía yo, que recibía muchos insultos por redes sociales, decía que claro, le dicen israelita, israelí, hebreo, judío, y todo lo mismo, y sin embargo no. Sin embargo, cada cosa es diferente. Entonces, bueno, es un misterio. O, bueno, no sé, pero... Incluso cada rabino tiene su propia escuela, o sea, cada tiene sus propias tradiciones. Lo veíamos, yo una serie que me ayudó a introducirme mucho en lo que es la riqueza, incluso del judaísmo y cómo lo vivía Cristo, es The Chosen, Los Elegidos, The Chosen. que ahí te muestran, incluso en el equipo participan judíos mesiánicos y que aportan un montón. O sea, el director creo que es católico, creo que está financiado también por iglesias protestantes, o sea, toda gente que cree en Cristo da su visión, y la verdad que es una visión muy bonita que se comparte allí. Y el mismo Jesús era un rabino también. O sea, tenía sus discípulos, y como que cada rabino puede tener su
su congregación, o sea, como que Sí. es muy interesante eso, que no está como en la iglesia católica, que está como cimentado lo que es la tradición. Ellos como que cada uno sigue su forma de aplicar la fe y eso. Sí, Qué sí, bueno. sí. Sí, de hecho hay como discusiones que tienen, están muy atestiguadas las diferentes discusiones con los diferentes grupos. Saduceos, fariseos no son lo mismo. Los saduceos, por Sí. ejemplo, no creían en la vida después de la muerte. Y le hacen una pregunta interesante a Jesús sobre eso. Y que bueno, una diferencia, por ejemplo, es que los rabinos, las personas seguían a los rabinos. Sí. O sea, una persona que estudiaba la ley, ¿no? Y se hacía como maestro de la ley, las personas elegían seguirlo. Sin embargo, con Jesús no sucede eso. Jesús elige a sus Es seguidores. verdad. Es muy cierto. Sí, Le puso tendencia Jesús. claro. El líder. Sí, aparte una cosa de la ley, yo no sé, siempre me queda esa idea, capaz que estoy errado, de que la ley es como lo máximo en esa época. Como, Claro. Pero los judíos sí. es lo que decía el programa anterior, o sea, como que lo que buscan, o sea, la razón por la cual el judaísmo cree que todavía no llegó el Mesías es porque no encuentran algo que es tipo, que cumple a rajatabla Pero cumplió toda la... Sí, sí, la ley. sí. Igual, aún así, hay una estadística que habría que repasarle y decir los números exactos, pero que saca la cuenta de todas las profecías que cumplió Jesús, que son un montón. No me animaría a dar un número exacto, pero que en las probabilidades, en el cálculo de las probabilidades de qué posibilidad hay de que cualquier persona cumpla esas profecías, la cantidad que cumplió Jesús son 0,000. Sí, sí, me imagino. Porque claro, Jesús no cumplió todas. Andás a ver cuántas son todas las profecías, pero cumplió la gran mayoría. Y yo diría que si cumplió un 70% está bien. Es aceptable, es Vos sí, ¿no? aceptable, sí. Pasa la prueba. No de sé Mesías. cuántas son, también hay que ver cuántas Pasa la prueba de cuántas Juan Luis profecías Carvalho. son, hay que ver. Y Pero sí, claro. Sí. Y eso está salado porque deja un margen que es el margen que deja para la no fe, para el Y usted descreimiento. se preguntará, ¿por qué no es totalmente cero la posibilidad de que Jesús haya cumplido, una persona haya cumplido todas las profecías que cumplió Jesús? Porque no existe probabilidad 0 ni 1. Tenía que tener ese facto matemático. Porque no existe qué. Claro, la probabilidad no puede ser ni 0 completamente ni 1. Son todos los números en medio. Claro. O sea, Si 0 no sería certeza, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Probable. ¿Por qué uno no? ¿Eh? ¿Y por qué uno no? Y no sé. Porque ya es O capaz. sea, ahí ya me mataste, Dani. No me hagas preguntas. ¿entendés? Yo tiro el facto, no me preguntas. No, perdón. Pero Tatiana No tiene compliqué. esa bobada. No, bueno, pero, No, pero no es una vos sos bobada. contador, eso supongo que tiene que ver Bueno, con... eso, vamos a dedicar un programa después a derivar mitos de la contabilidad. Que uno es que la gente cree que los contadores son unos capos en matemática y sabemos restar, sumar y multiplicar. Bueno, y ya- casi. Eso ya se montó. No, pero ya arranca que las potencias y las raíces cuadradas no tenemos ni la más pálida idea de eso. O sea, yo sí, pero porque me gusta la matemática, pero Ujú. no es... Te tiene que gustar la matemática. me encanta. No, hay gente Me encanta. y merece su respeto, por favor, pero... Me encanta. La verdad que siento que es mi talento despreciado. Mira. Despreciado. ¿Por qué? Despreciado. Ah, desperdiciado. Porque era muy bueno en matemática. Mira. ¿Y dónde está el Y- desperdicio si te estás dedicando? Claro, pero como que no eso tiene mucho que ver con la claro, matemática en sí. Estadística, economía, esas carreras sí tienen más matemática. Mira. Factos. Está- Factos de último momento con Juan. Sí, ya arranqué a tirar una serie de factos que no le importan a nadie, pero bueno, tengo que tirar. ¿Y aquí iba con todo esto? Muy bien. No, Que el la tema de la probabilidad no probabilidad. puede ser cero está, ni sí, uno. nada que ver con lo que veníamos hablando, nada con todo el libro No, histórico claro que que veníamos sí. hablando. No, pero está muy bien. Bueno, aprovecho antes de... No, Perdón. por favor, No. por favor, sí. Antes de dar el siguiente paso, que en esto de que estábamos haciendo ciclos, ¿no? En el programa, ya pasamos el ciclo de Dios como tema, ¿tá? Y abordarlo de diferentes concepciones y temas derivados. Y ahora estamos en el de las religiones. Empezando por, bueno, la espiritualidad y cómo se conciben las religiones. El programa pasado fue sobre el cristianismo, que hablamos con mi tocayo Lezama, Francisco Lezama, cristianismo y su raíz judía. Sí. Y bueno, sobre el judaísmo, el que viene, si Dios quiere, sobre el islam, abarcando como las grandes religiones en principio. Después en otro año vamos a ver cómo lo armamos, pero ahora estamos en las religiones y después dentro de 3 programas pasamos a tema Jesús. Jesus. Jesus, el mismísimo. Pero va a estar lindo. Parece que esta serie de programas
tenemos y vamos a tener. Me refiero a pasado, presente, futuro. Muy bien. Está interesante, porque capaz que son temas, las religiones en sí, son temas que ni siquiera nosotros tenemos idea. O A sea, mí la gente que personalmente esto de las religiones como que me deja pensando mucho, incluso a veces sí, como que no porque sé. no lo conocemos, Sí. no tenemos idea. Mm. Sí, sí. O sea, capaz que nosotros nos cerramos en nuestra religión porque lo conocemos y hay muchas otras religiones. Sí. La gran cantidad de religiones que hay, no sé, deben ser a lo largo de la historia también, ¿no? Deben ser un montón. Sí. Pero por lo menos estas grandes tres, que aparte casi que vienen de un tronco común, son las tres grandes religiones monoteístas. Claro, monoteístas, sí. Que bueno, bienvenida la oportunidad y la bendición de tener este programa para aprovecharlo, ¿no? Sí. Para profundizar justamente en eso. Ujú. Así que nada, Lu, ¿querías decir algo? Es que continúa igual ya. Capaz que se queda un No, poco. Ay, lo ay, siento, ay, disculpame, no fue mi intención. No, bueno, o sea, yo justo en este momento particularmente estoy estudiando los profetas. Sí, Y es increíble cómo en todos siempre se adelanta o siempre como que se vislumbra la venida de un Mesías. Y este Mesías que viene, es increíble las cantidad de correlaciones que existen con Cristo. Y eso que mencionaban, de que él cumplió un montón de profecías que estaban anunciadas. Y justamente fueron los profetas los que le predijeron. Y yo invito a la audiencia, si pueden, porque a mí me encantó, Isaías 52, 13 al 15 y capítulo 53 habla sobre lo que es el siervo de Yahvé, que se aproxima. Si pueden leerlos, es increíble. ¿puedes repetirlo? Sí, Isaías capítulo 52, versículos 13 al 15 y capítulo 53 todo, es breve, pero realmente me entusiasma mucho porque es como pintar a Jesucristo, o sea, es increíble lo tan claro que está. O sea, vos ves la historia de Cristo y ves la historia de lo que decía, lo que estaba hablando Isaías y wow, o sea, no puedo creer que Sí. o sea, es demasiado Sí, evidente. cómo lo pintan, ¿no? O sea, es Ujú. tal cual. Sí. Así que nada, se lo dejo como tarea a la audiencia, por favor, si pueden hacerlo. No Y se a van nosotros decepcionar. también. Sí, a Sí. nosotros Sí. también. Sí. Bueno, Dani, te puedo hacer una pregunta personal. Sí, Ahí empezamos. personal. La audiencia, si quiere contactarse con nosotros, ¿cómo hace? Bueno, se pueden comunicar a través de nuestro Instagram, que es @contracorriente_rm, al WhatsApp de la radio, que es 095-860-333. Y también estamos haciendo transmisión en vivo por Facebook, en Radio María. Si quieren comentarnos ahí, dejarnos saludos y todo también. Y nos pueden escuchar en diferido por YouTube y Spotify. Y en vivo por AM. En vivo por AM, Juan. 1090. El sueño de Juan. Qué En lindo. vivo por AM. Qué Estamos lindo. estamos haciendo radio, Qué Juan. lindo. Estamos haciendo radio. Y también estamos haciendo en vivo por Instagram. Ah, exactamente. Sí, también. Ya me comí un pato de razón con el trabajo de que manda saludos por el vivo de Instagram. Ay, y quiero mandarle, perdón, Diga, un sí. beso a Nela, que hoy empezó su misión Bien. de Punto Ah. Corazón, se fue a Bahía, así que yo sé que ella nos escucha diferido, bueno. obviamente, Sí. pero le mandamos un beso grande. a Vaya ella. siempre con Gracias. Dios, Nela, vamos arriba. Sí, Y ¿A dónde fue manda- que se fue? ¿A Salvador de Bahía? Bahía. Sí. Bahía. Buah, Sí. no se fue muy lejos. Vaya braseo. No, y no se fue a cualquier lugar también, Sí, ¿eh? sí, no. Viva, Nela, viva. Está bien, eso estamos haciendo en vivo por Instagram. Que casi También. en cualquier momento va a ser en muerto por Instagram porque se acaba la batería. Pero. No, pará, no. Está eso, no. Yo porque me comí un par de zongos ya, un par de zongos en el trabajo. De, ay, te mandamos saludos por ¿Cuándo no? Instagram ¿Cuándo y no lo viste. Y sí, no lo vemos, la verdad que lo dejamos. Pasa que, claro, lo tenemos ahí. Nos metemos yo a la ventana, Claro. yo me mato. Es explicarle más, a veces ni nos acordamos en el corte que está ahí. Que Por eso, ¿no? Sí, ya, Eso no- sí, decimos cualquier cosa, sí, verdad. Pero sí. Pero tenemos varias y variadas líneas de comunicación para que, bueno, tienen las preguntas, Sí, comentarios, tienen preguntas, las que sugerencias. quieran sobre el judaísmo. Sí, me parece que es un lindo programa que tienen preguntas. Sí. Ya preparamos unas lindas preguntas también, así que ojalá que sea un lindo programa. No sé, ahí, Creo que yo lo va a tengo hacer. acá abierto el muerto, digo el vivo de Instagram. El muerto. Y tenemos dos visualizaciones, una soy yo. Así que la persona que nos está viendo, un saludo. No sé quién es, pero un saludo. Gracias por vernos. Gracias por ver. Y un saludo para mí porque estoy viendo también. Tal cual. Bueno, antes de continuar me gustaría decir que esta radio, que se financia a pulmón por la donación de sus oyentes, no hay financiamiento por parte
campañas de marketing o de publicidad, sino que es a pulmón. Está haciendo 3 campañas para... Por suerte no es mi pulmón, porque si no, se me hubiese fundido la radio hace años. Estamos haciendo 3 campañas para financiarla. Una es un bono colaboración de 200 pesos en donde se están rifando 4 artículos, un TV Smart, una 4 premios, Fran, no 4 artículos, no 4 premios. 4 premios. Te voy a dar una clase después de cómo leer timba. Opa, bueno. Que es de las pocas cosas que hago bien. Bueno, bien. Con la lotería del mes de agosto, el 22 de agosto, se sortea un TV Smart de 55 pulgadas, una gift card de valor 5.000 pesos, una jarra eléctrica. ¿No dice dónde? ¿Eh? ¿No dice dónde? No dice dónde. Ah, sorpresa. Ojalá sea una carnicería. Qué lindo. Yo creo que puede ser un vale para cualquier cosa, ¿no? No sé. No, Un no. cheque en blanco. No sé si quiero dejarte en abierto. No sé. Pueden averiguarlo. Y un kit de cuidado personal. Los bonos cuyos 3 últimos dígitos coincidan con los 4 primeros premios de la última lotería del mes de agosto se harán acreedores de estos premios. Tiempo. Quiero mandarle saludos a Elvio, que está viendo el programa en vivo también. Muchas gracias, Elvio. Te quiero mucho. No, ahora somos 3, alguien más. Sí, no sé, pensé que era Elvio el otro. Pero ahora somos Elvio, yo y otro. Grande Elvio, siempre dando el aporte ahí. Ah, sí. Qué grande. Algún día vamos a hacer un programa con Elvio. O sea, algún día vamos a hacer un Estaría programa los dos. bueno. Testimonio. Está en nuestro Testimonio. invitado. Sí, claro. No sé Creo quién que- manejará todo ahí si está Elvio Tal acá, cual. pero... Caos. Entre eso y lo que vamos a decir, no vamos a durar 3 programas. Pero bueno, ya está. Van a ser los mejores 3 programas de la vida. Bueno, sigo. Mano a mano con Juan, dice. Ah, sí, me encantaría. Sí, yo estoy. Bueno, sigo. Se está haciendo también como una entrega de un fascículo mensual, como Advocación a María, con el aporte mensual de 1.000 pesos, se le da un fascículo de la Advocación Mariana del mes. Son 13 en total. El de este mes es de la Virgen del Carmen, me la Virgen imagino. del Carmen, exactamente. Es un lindo artículo para ir coleccionando. Y por último, una nueva peregrinación a Medjugorje, la segunda del año, que será del 5 al 17 de noviembre, que, bueno, básicamente el gasto abarca todo. Para eso se pueden contactar mejor, para sacar información y, en fin. Con Julio Alonso. No. Ah. Con Carlos Guala al 098 011 900 098 011 900 para más información acerca de la segunda peregrinación a Medjugorje en el año de Radio María, que aparte con la excusa de los 20 años de la radio. La radio se puso las pilas Yo en eso. diría motivo, propósito, otra palabra, porque excusa, como si encontramos una excusa, nos vamos de viaje. Todo eso y mucho más. La verdad que vale la pena la peregrinación a Medjugorje, porque es una peregrinación, no es un viaje cualquiera. Y vos estás diciendo que van a ir como 40 personas, puede ser que en 40 lugares. Hay 40 lugares, sí, disponibles para Si eso. van 40 personas, esta es mi pregunta que creo que ya te la hice, capaz que si te la hice te la hago ahora. A ver. ¿El año que viene va a ser el mismo ciclo que este año después de Nuestra Raíz en Medjugorje y eso? No sé, veremos. Oye, si logran vender 40 programas más, yo me paro y te aplaudo. Yo no puedo creer. Vender, no, esto es así. Es a pulponcito. Mira, Juan piensa todo en número, en productividad. Sí, Está bien, No, en me salió, contador. la palabra Sí, vender, sí. pero no era vender. Te voy a lo que llevar a quería. Nueva York, Juan. bueno. Vamos a ir a hacer radio a Nueva York Ah, y a conseguir sponsors. Te toque en Y inglés. toda la producción que eso implica. Puede ser con los pingüinos Madagascar y todo eso. Oh, me encantaría. Yo soy Kopansky. Ah, Bueno, gente queridísima, vamos a la primera tanda musical del día de hoy con la canción Price de la banda Solu de Israel. Que la banda Solu, me fijé, y por lo visto también son judíos mesiánicos. Pueden seguir, ¿Cómo se conocer llama? más. Solu, ¿Solo? Israel. ¿Y acompañado? ¿Cuándo viene? Perdón, eso lo tenía que comentar. Está bien, Juan, está bien. La banda Solu comenzó en la primavera del año 2009, con Elad, en el 24 de julio, un grupo juvenil que se reunía semanalmente en el oratorio Para, de Sukkot ¿hoy? Alel, del 2009. Pero 15, 16 años hacen hoy. 24. Exactamente, Juan. Ay, Juan, pero qué despierto que estás hoy. Pah, y eso que me duele la cabeza. Si no me duele la cabeza, sería Einstein. Yo soy Einstein.
Qué hombre. ¿Se dio cuenta de ese dato? No, tal La cual. verdad que no. Bien, un saludo para la gente de Solu, que si nos están mirando, Pensé que iba a decir para Einstein. tal cual. Bueno, Disculpen, esta banda... Es la hora que nos empieza como a afectar de esta manera. Ah, no, pero Téngannos son los míos paciencia. de todo el día. O sea, así desde que arrancamos el día. Esta banda, en el contexto de la oración día y noche, los jóvenes recibían formación y discipulado para conocer y llevar el corazón de Dios, cantando y orando con las Escrituras. Todo con la visión de preparar el camino para el avivamiento y el regreso de Yeshua a Israel. En aquel entonces, dos de sus integrantes eran apenas adolescentes y uno de ellos era el líder del grupo cantante. No se imaginaban que esta reunión de jóvenes de corazones ardientes por Yeshua se convertiría en el semillero de visiones, sueños y amistades que aún hoy dan fruto. Esto lo saqué de la página de ellos. Y sabemos que lo mejor está por venir. Así que un saludo grande para Solu, Si Israel. nos están escuchando, un saludo. Sí, Un saludo. sí, un saludo. Y bueno, que disfruten de la canción Price. שבח השיר לו בהר ובעמק, שבח השיר לו גם אם קל או קשה, שבח השיר לו לבד או ביחד, השבח כמו מים מטביע כל פחד, כל עוד נשמתי בי ברכי נפשי את אדוני, ואין שם קודשו ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. שבח השיר בין אם טוב לי או רע, שבח השיר כי אתה בשליטה, שבח הוא נשק ולא סתם מילים, בשבח נריע עוד יפלו מבצרים, כל עוד נשמתי בי ברכי נפשי את אדוני, ואין שם קודשו ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. אני לא אשתוק, אלוהי אתה חי, איך לא אכריז את שמך, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. שבח השיר ריבון העולם, שבח למלך שמת ואז קם, שבח לאל אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם, שבח השיר ריבון העולם, שבח למלך שמת ואז קם, שבח לאל אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם, שבח לאל המבורך, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו.
Bueno, y estamos de vuelta acá en Contracorriente, en este programa hecho entre amigos, en vivo por Radio María. Ya estamos con el invitado del día de hoy para hablar de judaísmo como pueblo y como religión. Bienvenido, Ori Sherem, a esta casa. Gracias por venir. Gracias. Gracias por invitarme. Me preguntaron cómo me presentaba. Sí. Le dije que no hace falta, me puedo presentar yo. Dale. Que me presente. Dale. Por favor. Bien. Bueno, mi nombre es Ori, tengo 38 años, estoy casado con Mariana, tengo una hija que se llama Tali, Ahí va. que tiene 7 meses, que lo cumplió ayer. Oh, Cumplió ayer 7 meses. ¿verdad? 7 meses. O sea sí. que es de enero. Es del Diciembre. 23 de diciembre. De diciembre. Ahí va. Un día antes de que nazca Jesús. Mira. Sí. Bueno, eso también, viste, que es se polémico. podemos debatir, sí, también, sí. Pero no vamos a meter la polémica ahora. ¿Y qué más? Bueno, trabajo en el rabinato de la nueva congregación israelita de Montevideo. Ujú. Antes fui rabino en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, Ahí va. muchos años. Y además soy licenciado en Ciencias de la Educación Ah, en la mira. Universidad de Buenos Aires. Y ahora, no sé por qué, todavía lo estoy pensando, pero me metí a hacer una maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que arranco en octubre, Qué lindo. sobre educación e innovación tecnológica. Mira. Vamos a ver si se puede ir, no sé, estamos en ese Está bravo, tema, ¿no? sí. Va, Ahí ahora. vamos a ver qué pasa, pero bueno, no sé para qué me Pero anoté. todo eso continúa de forma natural, o sea, normal. Bueno, sí, básicamente sí. Yo me anoté y el otro día Israel bombardeó Irán. Fue como, ¿qué hice? Mira, claro. Me acuerdo, me anoté y el otro día prendo las noticias y digo, no sé por qué me anoté. Está, pero en principio es virtual, ¿no? Bueno, empieza, ese, ¿cómo se dice? Como Es mixto. híbrido, es híbrido. Híbrido, ahí va. Sí, se dan de forma online. Lo que pasa es que la problemática que tenés es la diferencia horaria. Claro. ¿Sí? ¿Cuántas Hay horas Como era? 6, 7 horas. Si acaso 6 horas para adelante. Sí. Entonces, Claro. Sí, hay un problema de diferencia horaria, pero bueno, nada. Básicamente se puede empezar híbrido, en algún momento tenés que ir a rendir allá. Claro, Sí. claro. Igual ahora aparentemente como que paró, ¿no? La guerra. Bueno, más o menos. Más o menos, La ¿no? tensión es constante todo el tiempo, pero... y nunca sabes, o sea, honestamente, lo que tiene la fricción que se vive hoy es que vos nunca sabés si te despertás y pasó algo. No. Lo digo desde la mayor honestidad. O sea, así como pasó hace 2 años, el 7 de octubre, que fue un sábado, yo me desperté y de repente todo el mundo me estaba llamando por teléfono para decirme, che, escuchá, tu familia está bien allá, ¿qué pasó? Y vos decís, ¿qué pasó? Yo me acuerdo, era muy temprano, eran las 6 de la mañana, y yo, ¿qué pasó? ¿Sí? Y no te lo imaginabas, así como no te imaginás que te anotás a una carrera y al otro día Israel se le Sí, sí, ocurre claro. Qué bombardear Irán. desesperante eso. Y vos por decís, favor. ¿qué pasó? Bueno, no, es algo que no podés dimensionar, pero bueno, Medio Oriente es complejo. O sea, visto con ojos de latinoamericanos, no lo podemos entender. O sea, hay que estar ahí y vivirlo ahí. Tal cual. Pero es complejo. Sí. Bueno, ¿y qué te llevó a ser rabino? ¿Qué te llevó a ser rabino y qué implica ser rabino en el siglo Todavía me lo XXI? pregunto. Yo nací en una casa ortodoxa, judía ortodoxa. ¿Sí? De los que andaban con sombrero, con traje. No de los rulitos, porque eso es más de la... siempre lo que pregunto yo eso, si son de Esa es de la ascendencia que nací. Nosotros somos de ascendencia sefaradí. Sefaradíes venimos de Medio Oriente. Mi familia, mis abuelos son sirios, con lo cual nada que ver. Algunas tradiciones que ustedes están más acostumbrados a ver en la televisión, o en algunos, o quizás en la calle, son más judíos que vienen de Europa Oriental. ¿Sí? Pero bueno, yo crecí en una familia ortodoxa hasta los 11, 12 años. Y después nos abrimos del mundo ortodoxo, en parte por la muerte de mi abuela, ¿no? Y los conflictos familiares que detonaron la muerte de mi abuela hicieron que nos mudemos de barrio, que no querramos estar cerca de nuestros primos, típico Mira. quilombo familiar. Claro. Y el salir del barrio y salir de... Estábamos en el barrio del 11, ¿conoces el barrio del 11? En la ciudad de Buenos Aires. Es Y el de barrio- nombre. de de nombre. nombre. Sí, sí. Es un barrio de mucho comercio y muchos judíos. Claro. Lo que acá sería el barrio de los judíos. Claro. Mucho comercio y bueno, allá no hay tantos judíos, pero en su momento sí. Y la ¿Que esto realidad, fue en qué año más o menos?
Los 90. Los 90. Sí. Claro. Eh, Bueno, aparte del bombardeo, ¿no? El atentado a la AMIA, decimos. A la AMIA. Bueno, el atentado a la AMIA fue a 50 metros de la casa de mi abuelo. Claro. Sí, Salado. por ejemplo. Pero eso fue en el 94. Y ya nosotros nos mudamos antes del 94. Ya estábamos viviendo en el barrio de Flores. Otro barrio judío, pero más polite. Mirá. ¿Sí? Y bueno, al ser más polite, nos abrimos bastante y terminamos yendo. Mira, mis hermanos fueron a una escuela pública, ya las escuelas judías de ahí eran más abiertas, un poco más liberales, entonces terminamos viviendo un judaísmo más abierto. Estamos hablando de media hora de diferencia, entre un barrio y el otro. Bueno. Pero la zona cambiaba mucho, con lo cual nos fuimos abriendo. Y yo terminé pasando de una escuela judía, religiosa, a una escuela laica. Terminé el secundario en una escuela laica y en algún momento decidí ir a la universidad. Estudié en la Universidad de Filosofía y Letras. Que, nada, imagínense. O sea, pasar de la religión a estudiar filosofía en la Universidad de Filosofía y Letras, el primer libro que leí fue El Capital de Marx. Sí, o sea, terminé hasta militando en un partido político en un momento. Ya. Y más o menos cuando ya tenía 24, por ahí, mi papá ya había muerto, quería como reconectar con algo de mi judaísmo y decidí volver a estudiar en la casa de estudio judía donde yo me había criado. Pero cuando volví, que era una casa de estudios ortodoxos, me di cuenta que ya no soy la misma persona. ¿Sí? Y que ya el mundo me interpelaba distinto. Sobre todo por haber tenido una educación universitaria en humanidades. Y la realidad es que me pasó que me pareció todo un poco más infantilizado la visión ortodoxa que tenía el judaísmo. Y empecé a buscar pero necesitaba ser conectado con los judíos, y empecé a buscar hasta que encontré un rabino en Buenos Aires que se llamó Felipe Yaffe, sigue vivo. Ujú. Y estábamos recién en pleno auge de YouTube. Felipe tenía un par de videos subidos a YouTube. Y dije, yo voy a buscar a este tipo donde da clases. Y daba clases en una comunidad donde trabajaba él días que yo no podía. Y de repente veo que da clases en un lugar que se llama Seminario Rabínico Latinoamericano. Y digo, voy a llamar. Llamé por teléfono y pregunté, dije que yo quería quería tomar clases con ese rabino. Me dijeron, da clases los lunes a las 6 de la tarde en la carrera rabínica. Y le digo, ¿se puede ir de oyente? Me dijeron, sí. Fui de oyente de 6 a 7:20, me acuerdo, y fui todo el año. Y a fin de año él propuso que los que estaban de oyente, si querían tomar el examen rabínico, lo podían tomar. Yo estoy al pedo, lo rindo, pruebo. Fui sin estudiar, de hecho, porque en realidad iba para escucharlo. Y me fue bien. Y al otro año dije, listo, voy a cursar todo el lunes. Porque se había anotado para dar clases un filósofo. Había un filósofo llamado Darío Steinreiber, no sé si lo conoces. Sí. Sí, claro. Él da clases en el seminario rabínico. Mirá. Y justo estaba Felipe, la primera hora, la segunda hora Darío, y dije, está listo, curso con los dos. Y así empecé a cursar y seguiste. seguí. No por vocación, no por pasión, no tenía ganas de trabajar en comunidad, no. A mí me gusta la educación, pero no me interesaba la idea de una vocación y una vida religiosa para la gente. O sea, de hecho, no me importaba, Ujú. para nada. Hasta que un día me llaman de un barrio, se llama el barrio de Mataderos, un barrio que no sé cómo explicar el barrio de Mataderos. Mataderos es un barrio de casas bajas, casi que no hay edificios. La población que vive ahí es de clase media baja. Y la comunidad judía que vivía ahí era una comunidad judía muy marginal, ¿sí? Con muchos problemas de vulnerabilidad, con problemas económicos, violencia familiar, situaciones de acoso, de abuso. Y me llamaron, en realidad llamaron al seminario rabínico pidiendo un rabino. La comunidad no podía pagar un rabino, entonces llaman buscando un estudiante. El seminario me dice, vos no vivís cerca de ahí. No vivía tan cerca, pero el que más cerca vivía de ahí. Y me dijeron, ¿por qué no vas? ¿Por qué no probás? Necesitan ayuda. Y yo la verdad que no tenía ni ganas. Pero lo que hicieron es que le pasaron mi teléfono a ellos.
y me llamaron. Y yo por respeto fui a verlos. Y me acuerdo que cuando me bajé del bondi ahí en Mataderos, hoy amo Mataderos, lo quiero aclarar, pero cuando me bajé del bondi en Mataderos, dije, no, ¿dónde estoy? ¿Dónde caí? Lo único que me acordaba de Mataderos era el Club Atlético Nueva Chicago. Y que en Nueva Chicago siempre moría gente, que en todos los partidos Ay, había no. tiroteos. Claro. Yo decía, no, ¿dónde estoy? Y bueno, nada, caí a Mataderos, me encontré con los viejitos, eran 9 viejitos. En la tradición judía, para rezar, para llevar adelante un servicio religioso, necesitas 10 personas judías. Claro, ellos se quedaron sin el 10º, eran todos viejitos, se No. murió Mirá. uno, eran 9 y necesitaban un 10º para rezar, no podían juntarse a rezar. Entonces, claro, llego, los viejitos estaban desesperados por un 10º y me empezaron a mostrar la comunidad estaba hecha mierda, sí, perdón que diga esta palabra, pero estaba destruida, todo venía abajo y me dicen, bueno, nosotros te podemos pagar los viáticos y te podemos dar un sándwich cada vez que No. venís de Leverbush, no sé si conoces, ¿comieron alguna vez Leverbush? No. En Yiddish se dice bursch, es como un fiambre kosher, que es rico, es como un chorizo cocido, es medio raro. Ajá. Y me dice, yo te puedo preparar un sándwich de bursch y además te damos el viático y te esperamos la semana que viene. Y yo nunca llegué a decir que no. Que yo me estaba esperando. Me engancharon, no sabía cómo salir de ahí. Dije, bueno, voy 2-3 semanas y les digo que no, que esto no es para mí. Estuve 8 años ahí. Mirá qué salado. Y los terminé enterrando a los 9, los terminé enterrando. Ah, sí. Pero llegué a una comunidad con 9 viejitos y me fui, cuando dejé la comunidad, en realidad tuve 11 años, pero los 8 fueron como parte de esa comunidad en sí, de Mataderos. O sea, como liderando esa comunidad. Sí, tuve 11 porque después abrimos otra sede más y yo me fui a la otra sede. Ah, mirá. Terminé yéndome con una comunidad con 2 sedes, con 121 familias, con un centro educativo para jóvenes, un jardín de infantes, se le dice CPI, Centro de Primera Infancia, ¿sí? Con un espacio, unas salas con psicólogos, con trabajadores sociales, con asistencia comunitaria. Terminamos armando un centro comunitario enorme. Ah, qué bueno. Y terminamos saliendo de sede. Yo me fui a trabajar a la otra sede. Terminamos contratando un rabino para la sede de Mataderos. ¿Qué éxito? Ah, ¿se levantó? Sí, 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 sí. sí. Qué lindo. Y yo te digo, si vos me preguntás, en hebreo se dice mina llamada y no sé, tocaba con una varita. O sea, fue de ayuda del cielo, porque primero llegué a un lugar donde no quería estar y me terminé quedando 11 años, terminamos construyendo todo un espacio comunitario gigante y la realidad es que creció muchísimo, muchísimo. Y nada, y eso hizo que, o sea, todo ese recorrido se conocía mucho en la comunidad judía liberal de Latinoamérica. En algún momento la NSI estaba buscando un segundo rabino y me contactan. Y yo dije, bueno, es momento de salir de acá y soltar esto y dejar que otro siga su recorrido. Y nos vinimos a Uruguay con Mariana, con mi esposa, a ver qué onda. Estamos acá hace 3 años. El CNI entonces te convocó para La Uruguay. NSI. NSI NSI, sí. te convocó para venir a Uruguay. Sí, sí, sí. Mirá. Y Sí, porque a diferencia del mundo católico, o sea, las comunidades deciden quién quiere que sea su rabino. Quienes Claro. quieren que sean sus líderes, los entrevistan, los testean y los contratan y acuerdan un contrato y se maneja así. ahí va. ¿Sí? No es que desde algún lugar en particular dicen vos vas a tal lugar. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo encontraste la realidad judía acá en Uruguay? Distinta. Yo pensé que cruzar el charco iba a ser bastante similar y para nada. O sea, desde la sociedad uruguaya y la argentina pensé que era muy parecida y también desde la comunidad judía y es bastante distinta. La comunidad judía acá es muy chica. Para hacer una idea, en Buenos Aires 1 de cada 11 habitantes de la ciudad de Buenos Aires es judío. ¿Sí? Lo digo, o sea, en cifras es un montón. ¿Sí? Porque hay 3 millones de habitantes tiene la ciudad de Buenos Aires
y 250.000 son judíos. O sea, todo el mundo conoce a alguien judío. Todo el mundo tiene un amigo judío, un conocido judío, trabaja con judíos, se vincula con judíos. Acá no tanto. Acá hay 14.000 judíos en todo Montevideo. La mayoría opina y habla sobre los judíos, pero quizás nunca vio un judío. ¿Sí? Todos tienen un juicio de valor sobre un judío, pero nunca trataron con alguien judío. Y en la ciudad de Buenos Aires los judíos estamos dispersos por todo el barrio, por todas las ciudades, por todos lados, y acá se concentran en algunos barrios. Como que de alguna forma construyeron sus espacios comunitarios de forma más hermética, ¿sí? Quizás más por miedo al afuera, se terminaron encerrando un poco más. En la ciudad de Buenos Aires fue todo lo contrario. Te digo la ciudad de Buenos Aires porque es un mundo aparte de Argentina. En Argentina, o sea, el resto de Argentina es muy parecido a Montevideo. Buenos Aires no. Mira. ¿Sí? O sea, la vida de los judíos de Rosario, Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, termina siendo muy parecida a la de Montevideo, pero la de Más Buenos Aires cerrada, ¿no? más cerrada, más hermética, y la de Buenos Aires nada que ver. ¿Mira? Nada que ver. Claro. Capaz también por ser como la ciudad centro, ¿no? Donde tiene mucho inmigrante. Bueno, pero Montevideo también es una ciudad, es una capital. Y capaz no tanto como Buenos Aires, pero... Y también acá en Uruguay tenemos mucho lo que es el ser uruguayo, ¿no? Que también somos más reservados y también con la religión hay como otro trato en general. Sí, más tabú. acá. Más tabú, claro. Bueno, también hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que el Uruguay maneja cierto nivel de fundamentalismo de la laicidad que hace que todo lo religioso parezca o mal visto, o de friki, o de raro. Y en realidad en Buenos Aires No necesariamente. la experiencia religiosa se vive de otra forma. Claro. De hecho, hay un ministerio de culto. O sea, existe un ministerio de culto, un departamento, o sea, existe... Claro. Hay inversión del Estado para el trabajo del diálogo interreligioso. Claro. Entonces no, es distinto. Claro. O sea, desde el presidente que da un Te Deum, y en el Te Deum están todos los personajes religiosos del país. Bueno, y ahora más que nada, ¿no? Con Milei que... Sí, bueno, yo tengo mis reservas con Milei. Sí, no, claro, pero ¿él es judío? No es judío, tuvo un flash religioso con el judaísmo ortodoxo, por decirlo de alguna forma. Y no sé qué tipo de... O sea, no sé cómo la viven. Si vos me preguntás, o sea, para mí hay algo ahí que no me termina de cuadrar. O sea, desde la mayor honestidad lo digo. Usa mucha terminología religiosa, tiene un rabino que lo acompaña. No sé si se quiere convertir o no, no sé si quiere terminar con una conversión o no, no sé si lo van a convertir o no. Lo que sí yo veo de Milei es que su pasión por lo religioso para mí genera más antisemitismo que afecto. ¿Sí? Porque aparte de tener pasión por los judíos, es verborrágico, es violento, es agresivo, menosprecia mucho a la otra edad, con lo cual a que piensa distinto. Entonces termina siendo complejo, o sea, porque los judíos no se vive de esa forma. Entonces es compleja la situación, y encima ama a los judíos. Entonces cuando vos tenés una persona que habla así, vos decís, pará. O sea, entonces los judíos piensan esto. Claro. Y no. Menudo favor le hacen a veces. No. Hoy, por ejemplo, Irán puso, no sé si lo sabían, Irán puso a Argentina en la lista de países como enemigos. ¿Hoy? Y vos decís, sí, hoy. Ay. Y vos decís, claro, ¿cómo no lo va a hacer? Con un presidente como el que tenemos, decís, ¿cómo no lo va a hacer? Y vos decís, justo Irán, que Irán fue quien puso la bomba en la Embajada de Israel en el 92, la bomba en la AMIA en el 94, y ahora declara a Argentina como país enemigo. Porque si te declara, no sé, a Estados Unidos como país enemigo, está bien, tiene su sistema de seguridad tremendo. Argentina no tiene sistema de seguridad. En Argentina puedes entrar caminando por la frontera, o sea, y nadie te va a revisar nada. Con lo cual, no sé si está bueno toda la exposición pública que hace Milei con los judíos. Claro. Y entonces, en ese sentido, ¿qué caracteriza al pueblo o a la religión judía como propiamente judía? Qué complejo. Pasa que el judaísmo es muy amplio.
O sea, el judaísmo es extremadamente amplio. Lo que caracteriza a todos los judíos, de alguna forma, no importa si son de corriente ortodoxa o liberal, es que nacieron en el seno de una familia judía. Que el judaísmo, a diferencia de quizás el cristianismo, se hereda por familia, por herencia familiar, en la mayoría de los casos por vientre, algunas corrientes más liberales también dicen que se hereda por línea paterna. Y también existe, ¿no?, la conversión, pero quitando el hecho de la conversión, lo que nos iguala a todos es que nacimos en el seno de una familia judía. Eso en cuanto a, como a pueblo, ¿no? Lo que pasa es que si vos me preguntás a mí, yo te tengo que decir que el judaísmo no es una religión. En el mundo occidental se tiende a denominarlo como una de las 3 religiones, pero... Se le llama así, aparte, ¿no? Judaísmo. Sí, pero vos podés ser judío y no creer en Dios, que podés seguir siendo judío igual. No sé si Sí. O sea, de hecho, sin ir más lejos, el 90% de la población judía israelí Israelí que viven allá en Israel. Claro, sí, porque Israel tenés 9 millones de habitantes, pero 2,5 millones son musulmanes. Tenés unos 600.000 o 700.000 cristianos, y después tenés el resto judío, ¿sí? Ahora, de los casi 6 millones de judíos que hay en Israel, el 90% se considera laico. Mira. ¿Sí? Es muy loco porque vos decís, pero claro, y las sinagogas en Israel a veces tienen el cartel de hoy no llegamos a Minyan. Minyan son los 10. Tipo, hoy está cerrado, pero no llegamos a Minyan. Vos decís, en Israel, donde tenés judío, en la calle. Claro. ¿Sí? O sea, en la calle conseguís los 10. Y suele pasar, es normal. O sea, ¿son ateos? Son seculares. No necesitan de Dios. O sea, hay una frase de un filósofo llamado Manuel Levinas. No sé si alguna vez lo leyeron. Manuel Levinas, un filósofo contemporáneo que de hecho sobrevivió a los campos de concentración, que dijo: el judío ama más a la Torá que al propio Dios. ¿Sí? Para los judíos la Torá es importante. ¿Sí? Ahora, pueden creer o no en Dios, pero de su tradición no reniegan. ¿Me explico? Sí. Y de hecho algo que Levinas decía sobre esta misma frase es: podés creer o no en Dios, pero del judaísmo no podés renegar. Y si hay alguien que nos enseñó que no se puede renegar del judaísmo, es Hitler, porque hasta el judío que no se sentía judío terminó compartiendo la misma cámara de gas con el judío ortodoxo, que sí que se consideraba extremadamente judío. Tal cual. Entonces es un poco eso. O sea, el judío es orgulloso de su identidad, pero puede no necesitar a Dios, o creer que no necesita, puedo decirlo. Entonces podemos decir que lo que los hace una nación, porque yo lo veo como más nación, Es es una nación. es la tradición judía en sí, ¿puede ser? Lo que pasa es que tenemos que distinguir 4 cosas que son importantes. O sea, judaísmo, los judíos, los hebreos, israelitas e israelíes. ¿Sí? O sea, no sé si saben las diferencias, porque no es fácil entenderlo. Porque a mí yo recibo mucho hate en internet, y cuando me insultan, me dicen: judío, volvete a tu país, y yo digo, bueno, pará, yo soy argentino. O sea, ¿a dónde me vuelvo? ¿Sí? O sea, ¿a dónde me están diciendo que me vuelva? O cuando me dicen hebreo, bueno, no tenés nada, bueno, pero los hebreos se acabaron hace más de 2000 años. ¿Se entiende? Como Sí. hay mucha gente que opina o que habla y Sí, en realidad sí. no tiene ni idea de lo que está diciendo. Nosotros somos judíos por el reino de Judea. El reino de Judea fue el último reino que quedó en pie de la tradición del reino de Israel. ¿Sí? Cuando se divide el reino de Israel en dos, el reino de Israel lo destruyen los asirios. No les estoy diciendo nada que quizás no sepan, pero los asirios destruyen el reino de Israel, queda el reino de Judea. El reino de Judea queda medio como el reino vasallo ahí, para que no se pudra todo en Medio Oriente entre Egipto y los asirios. Entonces, mantener un reino ahí chiquito que medie. Como Uruguay, ¿sí? con Argentina y Brasil. Claro, bueno, pero imagínate, o sea, imagínate la situación. El estado tapón del siglo en cuanto antes de Cristo. Si los egipcios ven que se está pudriendo todo en Israel, dicen bajan los asirios. ¿Sí? O sea, al revés, si los asirios dicen se está pudriendo todo en Judea,
están subiendo los egipcios. Entonces era mantenerlo como Ujú. un reino vasallo. Es como, estamos vivos de casualidad. ¿Sí? O sea, históricamente estamos vivos de casualidad. Y eso, cuando el Imperio Romano conquista y genera toda la dispersión, para el pueblo judío lo que le pasa al judaísmo pasa a ser considerado una nación sin Estado. ¿Sí? Porque de hecho en todos lados, hasta la modernidad, en todos lados los judíos siempre fueron considerados extranjeros. Ujú. ¿Sí? Hasta que Europa, Francia, fue el primer país que les da la nacionalidad francesa a los judíos. ¿Sí? Si no eran considerados judíos viviendo en Francia, o sea, extranjeros. ¿Sí? Pero en algún momento Francia le da nacionalidad y eso generó una crisis de identidad. Porque para la comunidad judía era, ¿y ahora qué somos? ¿Franceses o judíos? ¿Me explico? O sea, el mundo occidental le metió esa crisis de identidad a la tradición judía, donde ahora somos franceses de religión judía, o franceses de identidad judía. ¿Me explico? Y para mí esa identidad está en juego todo el tiempo. O sea, para mí mi argentinidad está a flor de piel, pero también mi judaísmo está a flor de piel. Y si tengo que elegir una de las dos, o sea, si tuviese hoy que elegir una de las dos, no sé. Ah. ¿Sí? O sea, Pero al mismo tiempo, ¿vos sos religioso? yo sí, creo en Dios. ¿Y qué? Ser religioso es creer en Dios. Ser religioso. ¿Cuál es la religión judía? ¿Cuál es la religión judía? La religión judía es todo, o sea, religión viene de religare, ¿sí? Y de relegere. Ujú. O sea, todo acto religioso es lo que te religa con algo que te trasciende, que te religa con Dios, y lo que te lleva a releer. O sea, nosotros nos juntamos en la sinagoga y releemos los textos, releemos la Torá y religamos con Dios. Ujú. El acto religioso trasciende en el espacio de la sinagoga. Todo lo demás es cultural, identitario, histórico, pero ir a la sinagoga a llevar adelante un servicio religioso, ese es el acto religioso de la comunidad judía. Claro. ¿Sí? Y, por ejemplo, algo muy irónico que está pasando hoy en este programa es que es el programa 12, Sí. ¿no? Y eso nos remite como a las 12 tribus de Israel. Ujú. O sea, ¿qué hay en ese sentido con la historia, ¿no? que sucede en el libro del Éxodo? Que Dios como que forma en torno a esas 12 tribus, como esto por ejemplo Ratzinger lo dice, ¿no? Que el pueblo judío se une en torno a la promesa de Dios, ¿no? Como que Dios a través de Abraham como que convoca y une a partir de una promesa a un pueblo, a una nación, la nación de Israel. Y ahí vemos cómo se empiezan a establecer, ¿no? Como Moisés, como el legislador que establece como las tradiciones y las formas de religar, ¿no? Como más capaz que institucionalmente, con yo no sé cómo llamar el templo que crean en la El carpa. Mishkan, el tabernáculo. El tabernáculo, Ujú. ahí está. Cómo eso después se concreta en un templo, Ujú. y bueno, está el templo de Salomón y después el templo de Herodes. ¿Eso en qué quedó, de alguna manera? Lo que pasa es que vos lo vivís de esa forma y me lo planteás de esa forma y yo quizás te lo tengo que plantear distinto. El pueblo de Israel nace con la salida de Egipto. Antes no era nada. ¿Sí? O sea, Abraham es, entre comillas, el primer monoteísta. No es el primer judío. ¿Sí? Abraham era hebreo. ¿Sí? No era judío. Judío, reino de Judea. O sea, tampoco era el primer israelita. Porque Israel viene después de Jacobo, que lo nombra Israel. Entonces, corramos a Abraham. ¿Sí? Ujú. O sea, eran los hijos de Israel, 12 tribus, que aparte, ya los judíos somos conflictivos desde la salida de Del Egipto. arranque. Había 12 tribus, 12 formas de vivir la vida, la experiencia del pueblo, 12 maneras de pensar, 12 banderas, no sé si sabían, cada uno tenía su logo, su bandera, su escudo. Tampoco éramos tan unidos, o sea, había 12. ¿Sabes lo que debe ser para Moisés tener que bancarse 12 pueblos? No, sí, queda sea, bien claro ahí. ¿no? Claro, clarísimo. O sea, 12 pueblos, 12 formas de pensar, algunas más agresivas, otros más intelectuales, otros que se dedican a un tema, otros que se dedican a otro.
O sea, nunca fue un conglomerado. Y de hecho, cuando el pueblo judío llega a la tierra de Israel, conquista la tierra de Israel, ¿por qué necesitan un rey? Porque eran 12 tribus en donde ninguna le importaba lo que le pasa a la otra. O sea, cuando el pueblo judío pide un rey para ser igual a las demás naciones, lo que está pidiendo es alguien que unifique, alguien que realmente genere cierta unión. Ujú. O sea, el pueblo judío eran 12 tribus que cada una vivía a su forma. Es complejo. ¿Sí? O sea, Porque, por la ejemplo- construcción de una sociedad es compleja. Sí, tal cual. ¿Sí? Pero ahí, por ejemplo, había una de esas tribus, ¿no? La de los levitas, en la que era Sí. encargada del sacerdocio. Sí. Este, Sin embargo, no hubo ningún levita ocupándose del sacerdocio hasta que Salomón construye el templo. Todos los sacerdotes eran de diferentes tribus. Samuel, no sé, estoy pensando, David se autodeclaró sacerdote, por ejemplo, y hacía él las ofrendas. Se denominaba Melquisedec, rey justo, se decía a sí mismo. Está el Salmo 110. Lo tiro como dato. bien, buen dato. saber. Pero es eso, o sea, muchas cosas que aparecen en la Torá, en el Pentateuco, que uno dice esto es para hacer, muchas no se cumplieron nunca y algunas se empezaron a cumplir pasado el tiempo. ¿Sí? Cuando se encontró la condición necesaria para la construcción nacional. Tenés 12 tribus. O sea, si uno lee el libro de hecho, no hay una Biblia acá, ¿no? Sí. Tráigame una Biblia. Luz siempre preparada. Bien. Aparte está estudiando los profetas, o sea. ¿Sí? Vení, mirá. Vamos a Jueces. Esperá. Chicos, si se aburren, dígamelo. Miren que No, yo- por favor. Sí. Mira, nos va a quedar corto el programa, así que. Sí. Pero, miren, o sea, voy a la fácil, ¿sí? La tabla Cuando uno del agarra el libro de Jueces, a ver, cuando uno agarra el libro de Jueces así, cualquiera, ¿no? Leo capítulo 17, ¿sí? Capítulo 17, versículo 6. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 18, arranca el capítulo 18. Por aquel tiempo no había rey en Israel. Entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar. Claro, cada uno hacía realmente lo que quería. O sea, y la tribu de Dan no tenía dónde habitar. Capítulo 19. En aquel tiempo, cuando aún no había rey en Israel, hubo un hombre Todos levita igual. que residía como forastero en los confines de la montaña. Claro, ¿por qué? Porque cada uno hacía lo que quería. Cuando piden un rey, es para unir. O sea, Saúl, el primer rey, lo que tiene su trabajo más grande es la construcción de una unión popular. ¿Sí? Es pasar de unitarios a federal. ¿Sí? Es básico. Es construir un reino. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Saúl construye un reino. Le va a tocar después el cargo a David. Más allá de lo que pasa en el medio, ¿sí? ¿Cuál es lo que le corresponde a David hacer? David fue, yo siempre digo esto, en Argentina lo explico de una forma que quizás no se entiende mucho, David fue el rey más peronista de la historia judía. David, ¿qué es lo que construye? David construye primero que la gente lo ama. ¿Sí? David se mandó 1000 cagadas. La gente lo ama igual. ¿Sí? La gente lo va a amar igual. ¿Por qué? Porque le dio dignidad. ¿Sí? No solamente le dio dignidad, la mayoría de los que le dio dignidad son los pobres, los marginales, los excluidos de Shaul. ¿Sí? Y eso es David, con ellos armó su ejército, con eso fue a la pelea con Shaul. Y a ellos lo que le tocó generar a David es, Saúl hizo unión popular, David llevó adelante las batallas para extender el pueblo y darle tierras a la gente, darles tierras, darles comida, darles donde sembrar, donde tener cosecha, donde tener ganado, ¿sí? Con lo cual David le dio a la gente, le dio pan, le dio vestimenta, le dio tierras, y una vez que tenés una unión popular y la gente tiene su casa y tiene su trabajo, ¿qué te falta? Cobrar impuestos, chicos. Entonces se construye el gran templo. El gran templo y los corbanot, las ofrendas, ¿para qué son? Son los impuestos. O sea, el diezmo, ¿a dónde se lleva? Al templo. ¿Sí? El maaser, no sé cómo es que yo no uso términos en español, estoy pensando. El diezmo era 2 veces, no sé si sabían, se hacía el diezmo se dividía en 2. Había doble diezmo, ¿sí?
¿Y qué épocas eran las épocas de peregrinación? ¿Qué época se peregrinaba? En el Pasaj. En Pesaj, en la Pascua, ¿sí? ¿Qué es qué? ¿Comienzo de qué? Del paso. De la primavera, ¿no? De la primavera. ¿Qué empieza a hacer? Se empieza a plantar. ¿Sí? Entonces uno va a peregrinar hasta el templo para llevar ofrendas, para pedirle a Dios que tengamos una gran cosecha. ¿Sí? O sea, ¿qué llevamos? Lo monetario, lo económico. Lo económico, o frutas, o ganado, o semillas, o monedas. ¿Sí? Después volvemos a los 50 días en Pentecostés. ¿Para qué? Las primicias, los primeros frutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los primeros frutos de nuestra cosecha se lo tenemos que agradecer a Dios, porque todo esto es gracias a Dios. Entonces llevamos las primicias a Dios. ¿Sí? Y después volvemos en Sukkot, que es ahora en un mes y medio, que es cuando se termina la cosecha y empieza el invierno. Porque empieza el invierno y en Israel, en el desierto, en esa época no querías salir de tu casa. Entonces te atravesabas todo el invierno y el otoño dentro de tu casa. Antes de que empiece eso, llevabas la última ofrenda. ¿Sí? El templo, más allá de lo religioso, era la FIP, era la DGI, ¿sí? O sea, era el ente regulatorio y recaudador para el reino. Era para eso. Seguro. ¿Sí? De hecho, fíjense que cuando el reino se divide en dos, yo les hablo de Biblia, ustedes díganme si no saben, agarramos y abrimos y leemos. Tranquilo. ¿Por qué se divide el reino de Israel en dos? Tiempo de conflicto entre samaritanos, ¿no? No, Jueces, vamos a abrir, perdón, Reyes 2, capítulo 12. Yo estoy perdido acá porque lo leo al revés. Pues está, en la primera página está el índice quizá. Claro, esto es al revés. Libro de Reyes. ¿Por qué se divide el reino en dos? Audiencia. Esperamos sus comentarios. Por plata, chicos. Por plata. Muere Salomón. Asume Rehoboam, que es el hijo. ¿Sí? ¿Y qué le dice el pueblo? Se va a acercar el pueblo a Rehoboam. Van a traer a un exiliado político que se va a llamar Jeroboam. Somos revivos para poner nosotros los nombres. Y le van a decir: tus impuestos están tu papá tenía los impuestos muy altos. Bajaron los impuestos y te vamos a dar gobernabilidad. ¿Y qué le va a decir Rehoboam? Rehoboam le va a decir: váyanse 3 días y déjenme pensar, ¿sí? Y cuando en 3 días vuelvan le voy a dar una respuesta. Entonces, ¿qué va a hacer Rehoboam? Le va a preguntar a los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo van a decir: sí, claro, bajar los impuestos para tener gobernabilidad. Y después le va a preguntar a los amigos con los que se educó. Y los amigos con los que se educó, ¿qué le van a decir? No, ni en pedo, no les des nada, ¿sí? Que se mueran de hambre. Y así les respondió Rehoboam, y capítulo 12, acá está. Y así les respondió Rehoboam, ¿sí? Y les dijo, acá está. Los jóvenes con los que se había criado le respondieron diciendo: esto debe responder a este pueblo que así te ha dicho. Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora ligera nuestro yugo. De esto debe responder: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Un yugo pesado cargó mi padre, mas yo haré más pesado vuestro yugo. ¿Sí? Vino Jeroboam con todo el pueblo a Rehoboam al 3er día, según lo había dicho el rey, que le dijo: vuelvan a mí. Y el rey le respondió esto, y le dijo: mi padre hizo vuestro yugo y yo lo haré más pesado. Si mi padre los azotó con azotes, yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención de Dios, decía acá el texto. ¿Y qué pasó? Guerra civil y se divide el reino en dos. ¿Se divide por qué? Por plata. Sí, una visión muy desde lo humano, ¿no? Que lo que sucede casi todo el tiempo. Es que por eso la Biblia es eterna, son historias humanas. Claro, pero ahí en esa historia... Es como hoy, España y Cataluña. ¿Por qué se quieren dividir? Por plata. Cataluña dice que genera que la coparticipación que tienen con todo el Estado, ellos tienen que entregarle a España todo lo que recaudan y España les devuelve una parte que no es lo que recaudan. Entonces dice: nosotros tenemos más plata, dividámonos. ¿Sí? Y es parte de eso, es la construcción popular. O sea, cuando vos lees la Biblia son todas historias bien humanas, cargadas de pasión, cargadas de emoción, pero también cargadas de lo que nos pasa
hoy y nos pasa siempre. Ujú. Más allá de si es un texto que nos ayude a conocer o a entender a Dios de alguna forma. Es un texto que te ayuda a entender al ser humano. Claro. Seguir las actitudes del ser humano. O sea, ¿por qué lo digo? Porque Jeroboam va a dividir el reino en dos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a decir, no vaya a hacer cosa que este pueblo igual siga llevándole el tributo al templo, porque es el único lugar que conocen, y puso 2 lugares de tributos, inventó 2 lugares de tributos, para que la gente no lleve la plata al otro reino. Si no, nos desfinanciamos. Construimos un país nuevo y nos estamos desfinanciando. ¿Sí? Leamos la Biblia. Sí. Ahora, esto de esa experiencia que fue la fundante, que fue el éxodo del pueblo judío, Sí. y luego sus 40 años en el desierto, ¿no? Esa experiencia que tienen con Dios. ¿Cómo entendés ese acercamiento de Dios al pueblo judío? ¿Por qué Él los eligió a ese pequeño pueblo, que era un pueblo de paso, quizá entre grandes imperios? ¿Qué es lo que ustedes consideran que fue eso? Yo no creo, Bueno, que, ¿y yo no dónde- creo que somos el pueblo elegido igual. No, y dónde también quedan los profetas, ¿no? Ujú. Yo no creo que seamos el pueblo elegido. Creo que somos un pueblo que decidió sentirse elegido. No es lo mismo. ¿Sí? Porque vos puedes quedarte con la literalidad del texto, pero el texto alguien lo escribió. Pero se les Sí. manifestó a unas personas concretas, que Bueno. un Dios que aparte hablaba mucho, o sea, es... Bueno, pero lo que tiene de particular el pueblo judío es que Dios, a diferencia, por ejemplo, del Islam, donde Dios se manifiesta con Mahoma mediante un ángel, o Dios se manifiesta con Jesús, en el judaísmo, Dios, la revelación se la da a un pueblo completo. ¿Sí? Un pueblo completo es una diferencia muy grande, porque lo que hace diferente es que cada uno, todos vieron lo mismo, pero cada uno entiende algo distinto. ¿Sí? O sea, todos acá estamos viendo lo mismo, no todos salimos de acá entendiendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Y eso es lo que tiene de rico la tradición judía. O sea, la revelación fue dada para todos por igual, pero cada uno vive su experiencia religiosa y su tradición y su vida como quiere, porque es tan válida como la que tengo de al lado, porque todos recibimos la misma revelación. ¿Sí? Entonces, desde lo pueblo elegido, yo digo, no, nosotros elegimos sentirnos elegidos. ¿Sí? Pero yo no creo que Dios nos haya elegido. ¿Sí? No lo creo, pero para nada. Y si nos eligió, no sé para qué la estamos pasando tan mal. O sea, en el nivel histórico. O sea, que elija otro. ¿Sí? O sea, Es una forma de verlo. Claro, o sea, pero o sea, las tragedias que pasaron a nivel histórico, bueno, o sea, necesitas sentirte elegido. Si no, no tenés forma de atravesar todas esas tragedias. Necesitas tener una esperanza, Pero entonces, y en ese sentido, ¿en dónde quedan los profetas? Que anuncian y profetizan. Ok. Porque digo, de un tiempo a esta parte, decime si me equivoco, pero no han habido profetas, ¿no? No, la profecía se termina en la tradición judía desde el momento que el pueblo se ilustra. O sea, está registrado en el Talmud de Babilonia, el momento que el pueblo aprende, o sea, el pueblo empieza a educarse y comienza la ilustración, para ellos la profecía se termina. En el momento que el pueblo empieza a enseñarse, a aprenderse y a educar Torah en las casas de estudio, en la época del Talmud de Babilonia, se acaba con la profecía. ¿Por qué? Porque hay un relato del Talmud de Babilonia donde dice, en el momento que Dios le entrega la Torah al pueblo, la Torah ya no está en el cielo, está en la tierra. Y los que toman decisiones sobre la Torah son los seres humanos. Entonces, es potestad de los seres humanos, ¿sí? Sostener e intervenir y manejar adelante el tema de la Torah y todo lo que tiene que ver con lo religioso. ¿Sí? Entonces, polémica, ¿no? bueno, es polémico, pero también es muy nacional y popular. Seguro. Es muy del pueblo, es muy de la gente. Sí. Y te diría que para mí es hasta lo más válido. Bueno, pero sin embargo, perdón, sí. No, pero porque un Dios que se oculta, en Deuteronomio Dios dice en un momento, y yo ocultaré mi rostro, ¿sí? El Dios que se oculta es un Dios que te permite ser.
con Dios presente todo el tiempo, no existe la espiritualidad. Hay ley. Si Dios está presente mirándote todo el tiempo, vos haces lo que Dios quiere. Dios te dice, hacer esto, hoy lo hago. ¿Por qué? Porque está ahí mirándome, como un jefe, como un padre. ¿Sí? Si Dios no está presente, te da el pie a vivir tu espiritualidad, ¿sí? A buscarlo, a interpretarlo, a tratar de entenderlo. ¿Sí? O sea, la espiritualidad nace justamente frente a la ausencia de Dios. Si no, no existiría la espiritualidad. O sea, que Existiría la ley es un Dios que se aparta de la creación para que la creación para pueda que ser. pueda existir, para que Sí. sea. Sí, sí. O sea, el Talmud de Babilonia entiende eso. Dios se aleja para que la gente pueda ser. Mirá. Sí. Entonces, esto puntualmente con el tema de lo que es la Biblia, ¿no? La Tanaj puede ser, corrígeme si digo mal algunas palabras. El Tanaj es el Tanaj. Antiguo Testamento. Ahí va. Está compuesto por la Torah, que es la ley, Nebim son los profetas y Ketubim los escritos. Puede ser Sí, pronunci- los libros pronunciados. sapienciales, sí. Exacto. Entonces, y luego el Talmud. El Talmud surge cuando el pueblo se empieza a ilustrar, ¿puede ser? El Talmud en realidad surge como una necesidad de urgencia. El pueblo judío, al quedar expulsado de la tierra judía, deja, por ejemplo, la Torá uno dice que tiene que peregrinar 3 veces a Jerusalén y llevar, la Torá no, el Tanaj, ¿no? Y la Torá también. Tenés que peregrinar 3 veces. Ahora, si te echan de tu tierra, ¿qué haces cuando llegue Pesaj? ¿Qué haces cuando llegue el Pentecostés? Shavuot, ¿se entiende? ¿A dónde vas? Bueno, el Talmud nace como una necesidad de urgencia de resignificar la experiencia judía sabiendo que la mitad de lo que dice acá ya no lo puedes cumplir porque no estás en la tierra y la mayoría de las cosas son para cumplir en la tierra. ¿Me siguen? Claro. ¿Sí? Entonces el Talmud nace como eso, nace como una forma de ayudar a que el pueblo no pierda su identidad, no pierda su deseo de retornar en algún momento a la tierra de Israel. ¿Sí? Históricamente estuvo el deseo y la necesidad de retornar a la tierra, que es la promesa del pueblo judío. Para el pueblo judío es mucho más importante la tierra, ¿sí? Porque es lo que Dios promete todo el tiempo. ¿Sí? Claro. Y al mismo tiempo como que Dios está ¿cómo decirlo? Transgrediendo esos límites, capaz, ¿no? El horizonte que tiene el ser humano, ¿no? De que, bueno, lo importante es la tierra. Cuando se van de exilio a Babilonia, ¿no? Que ahí escriben como el Génesis, ¿no? ¿Es ahí cuando escriben el Génesis? En el exilio de Babilonia, Sí. Cuando retornan nuevamente. sí, o sea, Esra y Nehemia, ¿es que dicen así? Esra, Nehemías, ¿Cómo? Esra y Nehemia, no sé si se dicen así en español. Ni idea. Hay 2 libros de acá del Tanaj, se llaman Esra y Nehemia. Ajá. No se llaman Sí. así, ¿no? O sea, no los conocemos. Esdras, Ahí va, Nehemías, ahí va. Ah, Bien, Ah. Esra y Nehemia. Esdras y Nehemías son quienes compilan y redactan el texto de la Torá cuando vuelven del primer exilio. Ahí va. ¿Sí? Son ellos los que compilan, los que juntan los textos y de alguna forma canonizan la Torá. Ahí va. ¿Sí? Y quizás ya como metiéndonos más en bueno, lo que tiene que ver con nosotros y la conexión que tenemos con su religión, que bueno, es toda la tradición del Nuevo Testamento. Por ejemplo, me resulta interesante la figura de Juan el Bautista, porque era una persona que en su época era considerada profeta, ¿no? De hecho, cuando en el segundo templo, ¿no? El templo de Herodes, en la festividad de Yom Kippur, su padre, Zacarías, que era sacerdote, que se le revela, en el Yom Kippur se le revela el ángel que le dice que bueno, su esposa va a concebir a pesar de que era Sí, mayor. sí, sí. Ahí revela como bueno, un nuevo profeta que anuncia lo que nosotros creemos que es el Mesías. Ujú. ¿Qué lugar ocupa Juan el Bautista en la tradición judía? Lo que pasa que, no, ninguno, prácticamente para la tradición judía ninguno. ¿Sí? Lo que pasa es que la profecía termina, o sea, como profecía, se destruyen los 2 templos, o sea, una vez que se destruyen los 2 templos y el judaísmo queda completamente exiliado, en el momento que los judíos llegan a la tierra de Babel,
y sus alrededores y construyen las casas de educación judía, a partir de ahí para ellos termina la profecía. Dejan de creer en cualquier tipo de revelación para empezar a creer en que somos nosotros los que tomamos decisiones sobre nuestra vida religiosa. Como decía antes, Dios baja la Torá y al entregar la Torá tomamos decisiones nosotros. Ahí va. Hasta ese momento, mientras existía el templo, la tradición religiosa la decidía el sacerdote. Sacerdote, pasa que me tengo que poner en temas políticos. Yo no tengo problema, a mí me encanta, pero no sé, No, qué, tranqui, no sé cuánto tranqui, tiempo tranqui. tenemos, nos quedamos a vivir acá. En la época del Segundo Templo había 4 facciones políticas muy grandes y que se mataban, se sacaban los ojos. Era, o sea, la política que vivimos acá en Uruguay era muy tibia comparado con lo que había en ese momento. Que estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. ¿Sí? O sea, todas eran facciones políticas, religiosas. Lo que pasa es que la religión es muy difícil desligarla, ¿sí? Sí, más en esa época. En esa época de lo político. Con lo cual todas eran facciones políticas. Los saduceos eran los sacerdotes y la aristocracia. ¿Sí? O sea, los que tenían plata y los sacerdotes, que eran los que juntaban la plata. Los fariseos eran el poder judicial. Todo lo que eran los jueces, los rabinos eran los jueces de la época. ¿Sí? Y todos los que, cuando vos tenías una problemática antiguamente, si vos eras pobre, no podías llevar al templo ofrendas. ¿Cómo le agradecías a Dios? No tenía forma. Y el sacerdote no le importaba. Y el reclamo de los fariseos de esa época era que los sacerdotes solamente estaban para los ricos y para ellos, ¿sí? Y que nadie estaba para el pueblo. Los fariseos eran los más populares, de alguna forma, de la época. Olvidémonos, hay fariseos y fariseos. Fariseos, celotes y celotes, ¿sí? Pero, y esenios y esenios. Los esenios eran son los del famoso rollo del Mar Muerto, son los que se aislaron. Dijeron, nosotros acá no podemos vivir en este grupo, estos tres locos, grupos locos, no vamos a vivir acá, y se fueron a vivir a la orilla del Mar Muerto, que fueron los primeros que arrasaron los romanos, ¿sí? Son los famosos textos de Qumran, ¿sí? La comunidad de Qumran son los esenios. Quedaron en Jerusalén viviendo los celotes, que en hebreo se dice sikrim, hay una palabra sicario, ¿sí? Los sikrim, los esenios y los fariseos. Y en esa convivencia, que no era una convivencia muy sana, tenías la problemática de que los fariseos no querían a los sacerdotes. O sea, cuando se destruye el templo, para los fariseos fue el mejor momento para decir, listo, ahora el poder lo tenemos nosotros. La destrucción del segundo templo. Sí. Sí. Que eso fue en el 70, ¿no? Claro, con la destrucción del segundo templo, los fariseos ven decir, claro, ahora estos se quedaron sin trabajo, porque su trabajo es el templo. Ya no tienen trabajo, el poder, ahora lo tomamos nosotros. ¿Sí? Ahora nosotros decidimos sobre las reglas del pueblo. ¿Sí? O sea, termina siendo así. Porque es verdad, sin templo o sea, los sacerdotes se quedan sin trabajo, porque no tenían otra ocupación. ¿Sí? Y sin templo y sin tierra, la aristocracia se queda sin plata. Sin tierra se queda sin campo, sin dinero. Entonces fue el momento indicado para que el mundo fariseo tome de alguna forma el poder popular. ¿Sí? O sea, se dio todo para que los fariseos tomen el poder en ese momento. ¿Sí? Y ahí construyen las academias, porque deciden que basta de creer en que el sacerdote nos va a salvar y va a hacer una ofrenda y nosotros nos vamos a salvar. Estudiemos Torah, aprendan, que cada uno sepa cómo salvarse solo, cómo solucionar sus cosas, no relegar en el sacerdote todas nuestras problemáticas. De hecho, época del templo, si vos desconfiabas de si tu mujer era infiel o no, la llevabas al templo y el sacerdote le daba para tomar unas aguas amargas, y si se moría era infiel, y si no se moría era fiel. Sí. Pero ¿cómo vuelves a tu casa con tu esposa después de que desconfiaste de ella? O sea, se te pudre en tu casa, se te pudre todo. O sea, tu esposa no va a querer volver con vos, porque ¿cómo desconfiaste de mí? Aunque el agua que me tomé no me mató, igual desconfías de mí. ¿Qué hacen los fariseos cuando se destruye el templo? Inventan el divorcio. O sea, el judaísmo, el divorcio existe desde ese momento.
Lo inventó Rabban Yohanan Ben Zakkai. Ujú. Dice, persona que desconfía de su mujer, que se divorcie, que le dé un dinero, que le devuelva la dote y que se vaya y que la mujer tenga el dinero para vivir. Ujú. Mira, y ya yéndonos Sí. un poco más a lo que son las diferencias en lo que es el principio y el final de la vida del ser humano, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra interpretación tenemos lo que es el pecado original, que fue cuando Eva, tentada por la serpiente, prueba el fruto prohibido y se lo da a Adán. Nosotros como que tenemos eso como la experiencia que ese pecado que nos separa de la relación con Dios. Ustedes, ¿para ustedes existe el pecado original o es...? No. Punto. No, no existe. No. No, Ok. no, pero ¿por qué? O sea, la explicación, estoy tratando de pensar la explicación más fácil y más sencilla, pero la realidad es que para nosotros no hay un pecado, o sea, el primer concepto de pecado para nosotros no es el mismo, no cuadra a nosotros la palabra pecado en la tradición judía. Pero más allá de eso, Dios pone un fruto ahí y le dice a Adán que no lo coma, porque si no morirás, dice el texto, ¿no? Mot yumat, en hebreo, morirás. No se lo dice a Eva, porque Eva no existía todavía. Eva aparece recién en el capítulo 2, ¿sí? Y al final del capítulo 2, ¿sí? Cuando ve que, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Una ayuda que lo enfrente, dice en hebreo, creo que en las traducciones lo ponen como ayuda idónea. Y en realidad de alguna forma no es Eva la que tiene la prohibición, ¿sí? No solamente eso, cuando aparece la serpiente, que para la tradición judía no es una serpiente, cuando aparece la serpiente, ¿qué le dice? ¿Acaso te dijo que no podías comer? Y le dice, no, nos dijeron que no podíamos ni acercarnos. ¿Sí? No sé si se acuerdan, Eva le dice a la serpiente, no podemos comer ni acercarnos. Pero Dios le dijo a Adán, no puedes comer. No le dijo, no puedes ni acercarte. ¿Quién le dijo a Eva, no puedes acercarte? Suponemos que se lo pudo haber dicho a Adán, porque Dios no habló con Eva. ¿Sí? Si no, ¿cómo sabe Eva? O por lo menos que no esté escrito ahí, ¿no? Claro, pero estamos hablando de lo literal. O sea, si Bueno. el texto de forma literal dice eso, porque vos estudiás desde lo literal. ¿Sí? Entonces, si a vos en lo literal te dice, no puedo acercarme, ¿qué es lo primero que hace la serpiente? Está en el árbol. ¿Sí? O sea, y si vos te acercás y Eva descubre que se acerca y no se murió. Me acerqué y no me morí. Si no me puedo acercar, voy a morir. Me acerqué y no me morí. ¿Qué me va a hacer comer? ¿Cuál es el problema de comer? ¿Se entiende? Hay un problema de comunicación ahí. O sea, todos tienen un problema de comunicación. Desde Dios hasta el último. Pero más allá de eso, no se murieron. Comieron y no se murieron. No se mueren. Dios dice que se van a morir. ¿Por qué no se murieron? Capaz que va la interpretación de la muerte, ¿no? ¿Qué entiende por muerte? Bueno, ese es el problema. Una cosa es lo literal y otra cosa es la interpretación de lo literal. O sea, si vos querés interpretarlo, lo podés interpretar. Si vos querés quedarte en lo literal, Dios les está mintiendo. En lo literal. Dice, te vas a morir. No se murieron. Solamente no se murieron, se fueron del Gan Eden. ¿Sí? No hay... Y no se van como castigo. No es un castigo. Dios les está diciendo lo que les va a pasar. Bueno, y ahora, porque no me escucharon, se van a ir de acá. ¿Y a dónde se van? Se van a la tierra real, al mundo, van a salir de este jardín, de este huerto privado, porque una traducción es un huerto privado. Y una vez que salen, vas a tener que empezar a trabajar, viejo. ¿Sí? Y vos, loca, cuando vas a parir con sufrimiento. Punto. O sea, no es un castigo. Te estoy avisando que acá ya no tenés todo gratis. Es como salir del vientre, o sea, es como salir de casa de mamá y papá. Claro. ¿Sí? Básicamente es eso. Claro. Es aprender a vivir. Pero la tradición judía no lo vive como un castigo, lo vive como un destino. Es parte de. Ujú. O sea, no lo vivimos. Para nosotros no es un castigo, ¿eh? O sea, es el destino, es parte de la vida. ¿Sí? ¿Y qué es el pecado entonces? Lo que pasa es que nosotros no tenemos la palabra pecado. O sea, no en ningún momento existe en el texto bíblico la palabra pecado. Ujú. O sea,
la palabra pecado, yo no sé, de hecho, si en la Torá aparece. O sea, yo te tengo que confesar que yo no lo leo mucho en español, pero si aparece la palabra pecado en algún lugar de la Torá, en hebreo no dice pecado. ¿Sí? En hebreo es muy probable que la palabra que aparezca es toevá. Toevá quiere decir prohibido para la acción ritual. ¿Sí? Como cuando dice esto es una abominación, en algunas traducciones, en realidad es una toevá. Toevá significa que esto no lo podés hacer en lo ritual. O sea, no sé cómo explicarlo. Estoy tratando de pensar un ejemplo, Claro. Se entiende, se entiende. pero no existe el concepto de pecado. No. No existe como tal. O sea, si se ponen a pensar en los relatos de la Torá, que son todos los del Pentateuco, Dios en ningún momento castiga a alguien por un pecado que cometió, por una transgresión. O sea, se enoja, se ofende, pero es más un diálogo, un vínculo. Se enoja, se ofende, se pone celoso, pero también ama, acompaña, quiere. Seguro. Es complejo el rol Sí. de Dios. Es un personaje literario, o sea, no deja de ser. También, claro. Sí. Claro. Bueno, como para ir cerrando, estamos re cortos de tiempo, pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarte qué pensás de los judíos mesiánicos. No sé si tenés como vínculo con ellos. O sea, Sí, no, como- para mí los como- judíos mesiánicos no son, primero no son judíos. No son judíos. No son judíos. O sea, ¿está? No sé por qué te estás riendo, pero no son judíos. O sea, si alguien te dice soy judío mesiánico, no sos judío. Es probable que hayas tenido una vida cristiana, no sé, y hayas ido a alguna iglesia con algún pastor y el pastor hable mucho de los judíos y te venda que el manto sagrado de Israel, que es un el talit del manto de ritual para rezar, o lo que sea, y que empiecen a apropiarse de algunos rituales judíos porque Jesús hacía esos rituales, porque Jesús, espero que no se ofendan, pero nace judío, muere Por judío, o sea, supuesto. vivió como judío, Sí, sí. o sea, entonces decir, bueno, si Jesús hacía esto, ¿por qué nosotros no? Y empiezan a tener una vida ritual judía que la sacan de internet. ¿Sí? O sea, que la aprenden viendo videos de YouTube. Ujú. Y la mayoría de lo que vos aprendés viendo videos de YouTube, generalmente no es lo más intelectual. Es lo más extremista, fundamentalista, es lo más propagandista. Y que venga alguien y me diga soy judío mesiánico, no, probablemente eras cristiano, probablemente adoptaste rituales judíos y seguís siendo cristiano, que usás rituales judíos, pero no sos judío. ¿Me siguen? O sea, Sí. no A sos pesar de judío. que haya nacido una familia judía, digamos. O sea, a pesar Es de... mu- Si ustedes conocen una persona que nació de familia judía y es judío mesiánico, es muy raro. O sea, es muy raro. Tuvo que haber nacido judío y no haberse criado entre judíos. Bueno, justo estábamos Sí, pasando o sea. música de Solu, una banda que conocimos ahora por estos programas de cristianismo y judaísmo. Solu es una banda de músicos de jóvenes israelíes que viven en Israel y que escriben canciones como en alabanza y esperando que vuelva Yeshua. Jóvenes israelíes no son jóvenes judíos. No es lo Ahí mismo. no sé, pero No puede hablan ser hebreo. israelí musulmán, israelí cristiano, israelí Sí, judío. claro, claro. O sea, no es lo mismo. No, ahí desconocemos si son judíos, pero Ujú. bueno, por lo que dan a entender, ¿no? Como siguen las tradiciones, las escrituras, digo, en un momento dicen Como ser. cualquiera que quiere seguir las tradiciones de la escritura porque Claro. Jesús las seguía. Ujú. ¿Sí? O sea, es eso. Pero ¿crees que no es posible que hayan judíos de tradición familiar Yo y creo que existe en el mundo, sí, siempre existe algo que va a o sea, como se dice no sé la palabra, pero siempre va a existir algún judío que se hizo judío mesiánico. Pero porque es muy probable que no haya crecido dentro de la comunidad. ¿Me explico? Ajá. Es muy probable que haya crecido en alguna ciudad, en algún lugar, donde su vínculo religioso y su vínculo comunitario haya sido un mundo cristiano. Ahí va. Lo hay. Hay un pastor que era judío, se llama Freyson, de apellido,
que yo conozco, yo fui a la escuela con su sobrino, fui a la escuela judía con su sobrino, y él se hizo pastor, porque se enamoró de una mujer evangélica, se fueron a vivir a Chile. En Chile no hay casi judíos dando vuelta por donde vivía él, y la experiencia religiosa la vivió con su mujer en la iglesia, y conectó ahí, porque no tenía sinagoga, no tenía rabino, no tenía nada, conectó ahí, se hizo pastor. Era judío, es judío todavía, porque el judaísmo no se pierde por conversión a otra religión. por conversión a otra religión. De hecho, de alguna forma creo que el Talmud de Babilonia te va a decir como, bueno, es un judío hereje, va a decir el Talmud, pero no deja de ser judío. Y si uno lo pone a pensar, bueno, si hubiese terminado en la misma cámara de gas que cualquier otro judío, Claro. ¿sí? O sea, lo digo desde... Sí, el mayor claramente, extremismo. claramente. Sí. No deja de ser judío. Ahí va. Y ahí puedo hacer la última pregunta, Sí, no me dale. maten. ¿Cuál es el sentido de la vida de un judío? Por ejemplo, nosotros como cristianos creemos que el objetivo es evangelizar a más pueblos. ¿Cuál es el...? No sé si tienen alguna... Capaz que no tienen nada centralizado, pero ¿cómo viven el sentido de la vida? La huérfana, el pobre y el extranjero. La tradición judía, lo más importante es eso. Es el otro. El otro es el que no es como yo. El otro es el que me interpela. El otro es el que me saca de mi zona de confort. Antiguamente era la huérfana, el pobre y el extranjero. La huérfana, el huérfano, porque probablemente si era huérfano era bastardo, o sea, era alguien abandonado porque nadie lo quería reconocer porque había sido un matrimonio ilegítimo. Bueno, eso lo tenés que incluir en la comunidad, lo tenés que abandonar. ¿Sí? La viuda, ¿sí? Le tenés que abrir la puerta, ¿sí? Porque no tiene cómo mantenerse, porque antiguamente las mujeres no tenían derecho a trabajar. Entonces a la viuda la comunidad la tiene que mantener. El extranjero es el otro, ¿sí? Que la tradición judía dice, amarás al extranjero, ¿sí? Amarás al otro como a ti mismo, porque extranjero fuiste en Egipto. O sea, vos ya sabés lo que es que te maltraten por ser otro. No hagas lo mismo. En la tradición judía, lo más importante es la viuda, el huérfano y el extranjero. Punto. No hay una idea de llevar la palabra de Dios para todos lados, sino ocuparse del necesitado. Bien. Bien, bueno, Ori, muchas gracias por venir. Gracias La por verdad que ha invitarme, sido por muy favor. interesante todo el planteo de la tradición, la historia. Ujú. Nos quedaron Siempre- un montón de preguntas. Sí, pero bueno. o sea, se quedó corto el programa de verdad. Vuelvo. Ay, por Vamos favor, arriba. gracias. Bueno, no tengo problema, pero yo suelo irme por las ramas, perdón. No, No, tranquilo, no. tranquilo, Está que da muy para un bueno, montón muy aparte. interesante. Lo que sí nos gusta despedirnos con una pregunta media lúdica. Va a ser interesante también escucharla. La respuesta, ¿no? Si pudiera hacerle una sola pregunta a Jesús como rabino judío, ¿cuál sería? Me van a matar. Usted haga tranquilo. Con libertad, con libertad. ¿Estás de acuerdo que hayan inventado una religión en tu nombre? Sabiendo que vos naciste judío, viviste judío, moriste judío. Eso. Bien. Que te la responda. Bueno, Ori, ha sido un placer. Nos despedimos porque ya viene el próximo programa. Que el próximo programa, que va a pasarse grabado, es con ni más ni menos que el padre Francisco Varela. Es un sacerdote de Panamá que entrevistó nuestro querido Pedro Gaudiano. O sea, porque- va a hacer tu trabajo sin trabajar. Exactamente. Va a pasar por Barabá. No, Exactamente. De esta manera robar la plata, es increíble. Es la manera de boicotearme. Sí. El padre Francisco Varela, que creo que está viviendo en Miyugori hace un montón de tiempo, fundó Radio María en Panamá y también tiene que ver con la fundación de Radio María de acá, Uruguay, de hace 20 años. Así que los invito a escuchar la próxima entrevista, que va a ser muy interesante por toda la historia que pueda llegar a contar, ¿no? Así que bueno, pasamos antes a los saludos porque tenemos... Sí, tenemos unos saludos acá. Buenas noches. No, sí, ahí. Buenas noches, acá estoy escuchándolos, muy interesante el programa. Se aprendió mucho del invitado. Abrazo para todos, Dios los bendiga. Les saluda Teresita. Saludos, Teresita, Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Después Esther
los estoy viendo, saludos. Estás en todas las plataformas, ¿eh? Sí. Después por acá tenemos Betty, que nos dice un saludo y muchas bendiciones. Mi madre. Mandamos un María beso. también. Después Marta, mi madre. Hola, buenas noches para todos. Muy buen el programa de hoy. Bendiciones. Saludos, Martita. María, que nos dice los estoy viendo, Dios los bendiga. Y María, muy Mamá. bueno el programa, así que también te mandamos un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Ori, por hacer este programa número 12. Y bueno, nos reencontramos el jueves que viene, si Dios quiere, hablando sobre el Islam, con nuestro invitado Daniel Iglesias. Dios los bendiga, espero que les haya gustado el programa. Escúchanos, compartan. Besitos. Hasta luego, gracias. Gracias por animarte a ir contracorriente. Seguimos caminando con la mirada en lo alto y el corazón encendido. Nos encontramos el próximo jueves a las 20, aquí en Radio María Uruguay.